¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. A esta hora, las 10 y 2 minutos de la noche, parece que Puigdemont ha decidido lanzarse al abismo y llevarse con él por delante a los catalanes que apoyan su insensatez, pero también a los que rechazan la independencia y critican su irresponsabilidad. Y en su caída al vacío solo hay que confiar ya que sea el Estado de Derecho, la ley en definitiva, quien le frene y responda de su rebelión. Él y todos los consejeros y miembros del Parlamento que vayan a participar en esta locura, porque tienen que responder, lógicamente, ante la justicia, si llevan hasta las últimas consecuencias el desafío. El 155 a esta hora ya parece imparable. Los dirigentes golpistas de la Generalitat han decidido llevar su quimera irresponsable y absurda hasta las últimas consecuencias y parece, insisto, que van a proclamar la República Independiente de Cataluña entre mañana, jueves y el viernes en el Parlamento. Al menos así lo ha sugerido ya esta tarde el vicepresidente Oriol Junqueras. El gobierno, ha dicho, no nos ha dado otra opción que proclamar una nueva república. De esa forma, Junqueras, en declaraciones a una agencia internacional, ha justificado la temeraria decisión que sin duda va a abrir un periodo de inestabilidad social, cuando no de violencia, y de inseguridad jurídica y económica que terminará por ahuyentar al resto de empresas que todavía no han dejado Cataluña, pero que las van a dejar, no les quepa la menor duda. Si eso ocurre, Puigdemont, tras confirmarse que no va a venir mañana ni el viernes al Senado, han estado jugando todo el día con esa posibilidad, ha convocado esta tarde a las 7 a los miembros de su gobierno, también a los dirigentes de los partidos separatistas, también de esas organizaciones que están agitando la calle como nunca, me refiero a Unión y ANC, e incluso al señor Mas, a Artur Mas, y están reunidos en estos momentos en la sede de la Generalitat, en Barcelona. Y parece que todavía no ha concluido esa reunión. Se supone que ahí están valorando cómo van a gestionar este desafío, cómo lo van a escenificar mañana jueves y el viernes. De momento la Asamblea Nacional Catalana ya ha convocado a sus afiliados, a sus simpatizantes, para que se posicionen frente al Parlamento el próximo viernes a partir de las 12 del mediodía, con el fin de celebrar la proclamación de la nueva República Catalana. Marco Chiasa, Barcelona, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Como dices, desde las 7 de la tarde llevan reunidos aquí Puigdemont con su equipo de gobierno, con los consejeros, con dirigentes independentistas, también con las entidades soberanistas. Hemos visto entrar también a este palau de la Generalitat a Artur Mas, y todo ello para consensuar el máximo posible la estrategia del pleno de los próximos días. Estaremos pendientes, Antonio, de todo lo que pase para explicaros esta reunión aquí en la Plaza Sant Jaume. Bueno, reunión que todavía no ha concluido. Por supuesto que estaremos pendientes de ese punto informativo a esta hora de la noche, 10 y 5 minutos en Barcelona, la Plaza de Sant Jaume, donde se encuentra la sede de la Generalitat. Comentaremos también el último episodio de acoso que han sufrido guardias civiles alojados en un camping de La Scala en Gerona por un grupo de independentistas. Esta pasada noche, concretamente. Susana Ollero, buenas noches, cuéntanos. Antonio, buenas noches. Esta noche vamos a ver unas imágenes impactantes. Se trata de un nuevo escrache que ha vivido la Guardia Civil en el camping, a las puertas del camping donde acaban de ser realojados en Gerona. Se trata de los 200 agentes que ya fueron expulsados de un hotel en Calella. Pues bien, anoche de madrugada, decenas de independentistas se presentaron a las puertas de este camping para hacerles una cacerolada, con dos objetivos. Por un lado, no dejarles dormir, y por otro lado, protestar por su presencia en el Alto del Ampurdán. Esta noche vamos a entrevistar al portavoz de la Unión de la Guardia Civil, que nos va a contar cómo están viviendo estos agentes esta nueva campaña de acoso. Les presento a quienes esta noche me acompañan, como Vía Iturbide, director de ABC, que ya trae, por cierto, la portada de ABC por ahí. Sí, sí. Hito, ¿qué vais a destacar mañana? Bueno, vamos a destacar que Puigdemont está lanzando a Cataluña al abismo. Es decir, no le están haciendo... La gran víctima de todo esto es Cataluña y los catalanes, y las empresas catalanas, y el empleo catalán, la economía catalana, el afecto que el resto de España le tiene o deje de poderle tener a Cataluña. Yo creo que Cataluña es la verdadera víctima del egoísmo y de la capacidad de centrarse en los tiempos modernos del nacionalismo. Por eso nuestro titular de mañana es: Puigdemont lanza a Cataluña al abismo. Bueno, me alegro entonces, sin saberlo, más o menos hemos coincidido, ¿no? Sí, sí. En el arranque del programa, sobre esa decisión de lanzar a los catalanes, a los que están con él y a los que no están con él, al precipicio, al abismo. Ana Samboal, tu titular, buenas noches. Esta hora de la noche, buenas noches. Pues calma tensa a la espera de un solo hombre. O sea, todo un país a la espera
del capricho del que es presidente de la Generalitat. Yo creo que esto nos tiene que enseñar a que hay que diseñar los controles suficientes como para que una sola persona o un pequeño grupo de personas, que al final es un lobby con intereses propios, no puedan poner en jaque a todo un país. Claro. Marto Garrote, buenas noches. Muy buenas noches. Pues esto es la crónica de una muerte anunciada. De todos modos, ya sabéis que yo lo decía aquí el otro día, lo que decía mi abuelo, ¿no? Que más vale una roja que 100 una amarilla. Y es que nos estamos comiendo ya casi todas las amarillas, tío. Yo creo que ya conviene ponerse en las malas y si hay que aplicar el 155 con todas sus consecuencias y si hay que defender la democracia y la Constitución con todas sus consecuencias. Evidentemente esto al PSOE nos genera unas tensiones terroríficas, pero bueno, también nos genera estas tensiones porque hay mucho maricomplejines en la élite del PSOE, porque nosotros somos patrios de esta Constitución, hemos defendido la cohesión de los territorios españoles, la solidaridad interterritorial, que juntos hemos mejorado, juntos hemos entrado en Europa, juntos hemos recibido de Europa fondos de cohesión que nos ha hecho evolucionar como país y perder esos 200 años casi de atraso que llevábamos. Y lo que no tiene mucho sentido es que ahora no queramos utilizar todas las herramientas que la Constitución, que nosotros mismos hemos diseñado, nos da para seguir juntos. Y padres de la Constitución, como Alfonso Guerras, se hartan de decir en todas partes que no pasa nada. Oiga, y además que otros países europeos lo hacen con total naturalidad y que en ningún país, ninguna democracia europea se toleraría lo que se le lleva tolerando al gobierno catalán décadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, llegó la colorada, pues la asumimos y a tratar de hacerlo lo mejor posible para que Cataluña sufra lo menos posible y España sufra lo menos posible. Claro. Javier Negre. Buenas noches, Antonio. Yo celebro la decisión del Gobierno de aplicar el 155 con independencia de que convoquen o no elecciones. Yo creo que estos independentistas, estos golpistas, llevan ya mucho tiempo riéndose de todos los españoles, del Estado de Derecho, del propio Gobierno, que si voy al Senado, que si no voy, que si declaro la independencia, que si la dejo en suspenso. Mañana, si el señor Puigdemont declara unilateralmente la independencia, yo espero que este Estado active todos los mecanismos para llevarle a prisión, tanto a él como al resto de golpistas, y que así los dos Jordis que están en Soto del Real tengan un poquito más de compañía, porque no hay derecho, como bien decía Vieito, lo que están haciendo en Cataluña y cómo están fracturando esa sociedad catalana que no se merece pasar por este trance. Bueno, pues tendremos tiempo esta noche de analizar todo esto porque hay muchos detalles. Yo quería decir una cosa, que yo creo que el problema catalán, como de verdad se resuelve, es bueno, lo que decía antes Garrote, era que de una vez por todas, es decir, llegar al final a lo que declaren la independencia y entonces intervenir ya, y poner de una vez por todas el orden en toda España. Porque recuperar el orden constitucional, si lo pidió pero la el rey, Constitución además. es un pacto de convivencia, que es de lo que se olvidan. La Constitución es un pacto de convivencia entre los españoles. Claro que sí. Vamos a recordar la pregunta antes de nada a nuestros espectadores. Estamos preguntándoles qué es lo que creen ustedes que va a hacer el señor Carles Puigdemont. Y les estamos dando dos opciones para que contesten. La primera de ellas, convocar elecciones en el teléfono que acaba en el 001. Y la segunda, declarar la independencia. Bueno, pues hasta ahora tenemos los marcadores ya decantándose porque va a declarar la independencia. 56% de ustedes están llamando para esa opción, 44%, Antonio, nos dicen que lo que va a hacer es convocar elecciones. Así están a esta hora los marcadores. Muy bien. Vamos a acercarnos de nuevo hasta Barcelona, hasta esa plaza de Sant Jaume, donde Marco Chiasa está esperando a ver si termina o no. Una reunión que convocaba Puigdemont a eso a las 7 de la tarde, de forma urgente, con los miembros de su gobierno, los consejeros, a la que también se incorporaba el expresidente Artur Mas, y líderes, dirigentes de los partidos separatistas, de Junts per Sí, más algún otro, no recuerdo, en fin, y sobre todo los actuales dirigentes de las dos organizaciones que actúan como agitadoras de este separatismo en la calle, fundamentalmente Òmnium y ANC, la Asamblea Nacional Catalana. Y parece que en esa reunión se está debatiendo, se debe estar debatiendo, qué pasos se van a dar mañana en el Parlamento, cuando se reúna el Parlamento, entre mañana y pasado mañana, que se celebra esa sesión plenaria, y si se declara o no esa independencia, y si además se convocan unas elecciones constituyentes, que estarían en cualquier caso al margen de la legalidad constitucional. Marco Chiasa, sabemos ya que se está hablando ahí, cómo va a quedar esto, se va a romper el gobierno, porque se hablaba de que, claro, toda esta situación también está generando unas divisiones internas entre aquellos que consideran que no hay que llevar esto hasta las últimas consecuencias, porque eso tiene consecuencias penales, lógicamente, y los que dicen que, bueno, hay que romper ya la vajilla, totalmente, no hay que salvar absolutamente nada, y declarar la independencia. Cuéntanos.
Sí, Antonio, buenas noches. Pues a estas horas siguen reunidos en el Palau de la Generalitat, en esta reunión que está presidiendo Carles Puigdemont con todo su equipo de gobierno, como comentabais, también con dirigentes de la ANC, con dirigentes de Òmnium, con dirigentes independentistas como por ejemplo Artur Mas, que lo veíamos llegar esta tarde a este Palau de la Generalitat. El motivo por el cual están reunidos es para consensuar, ya no para decidir si convocar elecciones o para declarar la independencia. Parece que está muy claro que van a declarar la independencia en los próximos días, sino sobre todo para consensuar la manera en la cual van a declarar esta independencia. Hoy también conocíamos que Puigdemont definitivamente no acudirá al Senado e inmediatamente después el presidente de Cataluña lo comunicaba a través de la red social de Instagram diciendo literalmente que no perderemos el tiempo con aquellos que ya han decidido arrasar la autonomía. Con estas palabras, Puigdemont transmitía su voluntad de romper definitivamente el diálogo con España. De hecho, esta tarde, Antonio, el Parlamento se han reunido los 61 diputados de Junts pel Sí y han decidido, como te comentaba, descartar la convocatoria de elecciones y declarar la independencia en los próximos días, aunque todavía no está clara la forma en la cual lo van a hacer. Eso es algo que se está decidiendo en esta reunión que ya lleva más de 3 horas y media para ser exactos. Como nota curiosa de la jornada, a la 1 del mediodía ha habido una reunión entre Montilla y Puigdemont que ha durado unos 45 minutos y ha sido aquí en este Palau de la Generalitat en una jornada que, como ves, Antonio, ha sido muy movida políticamente hablando en Barcelona. Muy bien, gracias, Marco. De todas formas, seguimos pendientes de que concluya nuestra reunión y si hay alguna noticia que merezca la pena ofrecer, lógicamente, novedosa, en relación con esto que estamos debatiendo. Porque, Beito, a esta hora de la noche, insistimos, no parece que ya vaya a dar marcha atrás, ¿no? El gobierno del señor Puigdemont y el señor Puigdemont y que acepte, en fin, convocar unas elecciones en el marco de la Constitución. Unas elecciones que, evidentemente, podrían evitar, si fuera así, podrían, lo digo en condicional, evitar la activación del 155. Bueno, no está muy claro que pudiesen evitar. Hay discusión sobre si merecía la pena que con unas elecciones ya entendiésemos que estaba arreglado el problema. A mí me parece que sería un parche. De verdad que antes decía, lo mejor que puede pasar, yo creo, ahora mismo, es que declaren la independencia y de una vez por todas el Estado democrático, el Estado moderno, un Estado que tiene una Constitución que es un pacto de convivencia, tiene que actuar con todos los resortes que tiene el Estado. Y es evidentemente ir allí y a quien se haya declarado la independencia, pues detenerlo y poner en marcha y que sea la gran oportunidad. Yo creo que, mira, esto podía ser algo parecido a lo que fue el 23F. La democracia española es una democracia relativamente joven, aunque tenga 40 años es joven, y ha necesitado que pasaran muchas cosas. Por ejemplo, tuvo que hacer los pactos de la Moncloa, luchó contra ETA, tuvo el 23F. El 23F fue la oportunidad para que el problema militar dejase de ser problema militar. Se hizo una gran reforma de las Fuerzas Armadas se comprometieron con la democracia y con la libertad, se modernizaron y hoy las Fuerzas Armadas son ejemplares en todos los sentidos y son de lo mejor que tiene ahora mismo España. Bueno, pues algo parecido tiene que pasar con esto. Tiene que ocurrir, y además los militares incluso se abochornaban de cualquier persona que tuviese la más mínima tentación. Bueno, pues esto parecido es lo que tiene que ocurrir en España a partir de esto. Es decir, volver a plantear lo que es la deslealtad de una parte además reducida, porque dicho sea de paso, en votos todos los nacionalistas de toda España no pasan del 10%. En todo, es decir, incluidos nacionalistas catalanes, vascos, valencianos, gallegos, no pasan del 10%. Es decir, estamos imponiendo una minoría a la inmensa mayoría. Entonces, yo creo que probablemente esta es la oportunidad que tiene la sociedad española, la democracia española, de superar un obstáculo más para consolidarse como una democracia definitivamente en todos los sentidos. Y, aunque yo creo que ya es una democracia consolidada, tiene una constitución, pero que dos cosas muy importantes que romperían una mala historia, que es que PP y PSOE se puedan entender en temas esenciales. Que eso es fundamental. Eso es fundamental para que el país avance, de Estado, ¿no? Y dos, que haya nacido y resurgido un sano patriotismo por parte de gran parte de la sociedad española. Tres,
que utilizar la bandera de España es de todos, lo puede hacer todo el mundo y como ocurre en tantos otros países, nadie se abochorne por ello. Y 4, y fundamental, hay que repensar el Estado y no puede ser a base de ceder ni un privilegio más a nadie, no solo a los catalanes, a nadie. Cada vez que se cede un privilegio a alguien, se comete una injusticia con el resto de España. Cada privilegio que se le da a un territorio puntual es una injusticia para el resto. Entonces, o nos creemos de verdad que somos una democracia donde todos somos libres e iguales, o donde no estamos de nuevo en la Edad Media. Hoy decía nuestro amigo y compañero Ignacio Camacho, en COPE, dice, hombre, Puigdemont ha conseguido 2 cosas: recuperar el orgullo de ser españoles, sacando la bandera, y de paso cargarse casi a Podemos, a tenor de cómo están las cosas en esa formación política, dada la estrategia errática del señor Iglesias. Decía, hombre, y si evidentemente el señor Puigdemont está metido en ese error, dice, no lo saquemos nosotros de dudas, que siga adelante. Pero ha conseguido una cosa mucho peor, y es que Cataluña va a tener un empobrecimiento importante en los próximos años, en el mejor de los casos, es decir, quedándose en España. Ya si llegase a una independencia imposible, el empobrecimiento sería total. Pero es que lo que pasó en Quebec con las empresas que se fueron a Toronto es que la inmensa mayoría no volvieron. Es decir, ayer mismo CaixaBank decía, no, este traslado es definitivo. Y Banco Sabadell. Pero es que el Banco Sabadell participa en fondos internacionales como un gran fondo norteamericano que informó inmediatamente que se retiraba del Banco Sabadell si el Banco Sabadell no se iba de ahí. Entonces, yo creo que, vuelvo a decir, a muchos catalanes de buena voluntad le han hurtado algo tan trascendente que es, oiga, su economía, que ahora mismo es una economía privilegiada dentro de España, se va a empobrecer. A mí no me cabe ninguna duda, Anna Sambor, que si mañana declaran la independencia, o pasado mañana, SEAT, ya lo advertía su consejero delegado ayer, en ese territorio de inseguridad jurídica en el que se va a adentrar Cataluña por culpa de esta decisión errática y loca, dice, vamos, sale, pero vamos. Pero no solo por la inseguridad, empleando una vulgaridad, salen eso, de uñas. No solo por la inseguridad y el cambio permanente que estamos viendo, sino también porque están fuera del paraguas de la Unión Europea. Claro, lo decía claramente. Yo no puedo hacer coche fuera del paraguas de la Unión Europea. Ahora bien, muchas de esas empresas y muchos de esos empresarios que hoy salen corriendo y claman por la seguridad jurídica han estado callados y esperando por si acaso sacaban un pacto fiscal más ventajoso, porque esas diferencias de las que hablaba Bieito existen, han existido y ha vivido un 10% de la población de ellas, pero ha vivido francamente bien. Y es verdad que yo creo que estamos ante una oportunidad magnífica de revisar la estructura del Estado español, pero de arriba abajo, no en Cataluña y en España, sino España, en los ayuntamientos, en todas las comunidades autónomas y a nivel de Estado. Y es hora de ver qué hacemos con el cupo vasco, por ejemplo, o con el régimen navarro de financiación, y es hora de ver cómo se distribuye entre las 3 administraciones los recursos, quién los cobra, quién se los pide a los ciudadanos y se hace responsable de esa recaudación, y también en qué lo gasta y cómo lo gasta. Y yo sospecho que ahí no solo van a empezar a aparecer las diferencias en el seno de los partidos constitucionalistas, tanto entre PP, PSOE y Ciudadanos, como dentro de los propios partidos, porque hay muchas sensibilidades y hay muchos intereses creados en el seno de esos partidos. No te va a decir lo mismo un socialista o uno del Partido Popular en Valencia que en el País Vasco o que en Andalucía. Claro, por hablar también, por ejemplo, de PER y subvenciones de todo tipo. Entonces, a ver si es verdad que le echamos valor y pensamos un poco en el proyecto común en vez de en las individualidades y en las ganancias personales de cada uno. Bueno, vamos a ver, José Luis Pérez. Iba a venir, al final no viene, han estado inmersos en una suerte de farsa que se ha aclarado en el momento en que se ha publicado ese comentario en Instagram por parte del propio Puigdemont. No viene al Senado y luego después Junqueras ya ha confirmado en unas declaraciones a una agencia internacional que el gobierno no les deja otra opción que declarar una nueva república en Cataluña.
con eso han diluido, digamos, las dudas o han despejado el horizonte. Pocas dudas político. parecen quedar, insistimos, a esta hora, porque, reitero, no me pidas certezas en todo este proceso, porque puede ocurrir Sí, mañana podemos cosa. estar en otro escenario. Recordarás, el lunes decíamos, entramos y ahora va en serio en la semana decisiva. Bueno, es cierto que vamos afinando un poco más, estamos ya en las 48 horas clave. ¿Y cuál es la primera cita que encontramos en ese calendario tan apresurado? Mañana mismo, a las 5 de la tarde, se reúne el Pleno del Parlamento catalán. Es esa reunión que avanzó el propio Puigdemont, en principio, para protestar por la aplicación del 155. Por cierto, que ya se está preparando un dispositivo especial de seguridad de nuevo en torno al Parlamento catalán para evitar que nadie pueda entrar en el Parlamento antes de 500, 600 metros. Fue el mismo dispositivo que los Mossos d'Esquadra desarrollaron en el mismo punto el día 10. Yo estuve allí y hay que pasar al menos 3 controles de seguridad antes de poder acceder al Parlamento catalán. Insisto, es el mismo despliegue que se está preparando para mañana, ese pleno a las 5 de la tarde. Más o menos a la misma hora, a las 5 de la tarde, quizá un poquito más adelante, conoceremos el dictamen del Senado. ¿Qué es el dictamen? El dictamen es ese papelito que están preparando, que están ya elaborando esos 27 senadores, que será lo que tendrá que aprobar la Cámara del Senado cuando al día siguiente, el viernes 27 de octubre, a las 10 de la mañana, se reúne el Pleno del Senado para aprobar, ya decimos, ese dictamen que se está elaborando por parte de 27 senadores. Sabemos que se va a aprobar, es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y sabemos que se va a aprobar con los votos del Partido Popular, también del Partido Socialista y de Ciudadanos. Una vez que concluya, una vez que por tanto se haya activado ya formalmente el 155, habrá un Consejo de Ministros, no el Consejo de Ministros de todos los viernes, un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará por la tarde, donde ya se firmará ese decreto que publicará el BOE en principio al día siguiente, el sábado. Y en paralelo a lo que está ocurriendo en el Senado, en la Moncloa, en paralelo, lo más probable es que también el viernes el Pleno del Parlamento vote y que previsiblemente incluso pueda llegar a votar esa declaración de independencia. Previsiblemente porque, como decíamos antes, también a la misma hora, en torno a las 12 del mediodía, la Asamblea Nacional Catalana va a tener algo que celebrar y se van a concentrar frente al Parlamento. Como decíamos, cada vez quedan menos dudas. Uno de los pocos dirigentes políticos del independentismo que todavía no había aclarado de una manera muy evidente su postura era el vicepresidente. El vicepresidente de la Generalitat ha roto ese silencio. Decíamos ayer, incluso dentro del Consejo de Gobierno, cuando se le preguntaba si quería elecciones o no, mantenía ese silencio. Bueno, pues hoy, tanto en declaraciones a una agencia de noticias como con un tuit, Junqueras ha insistido en que no queda otro camino, según él, que ir hacia la independencia. España, dice él, no ha dado más opción a los separatistas que proclamar una nueva república. Es lo que ha dicho en declaraciones a esa agencia de comunicación. Por tanto, ya no quedan dudas en torno al vicepresidente del Gobierno, algo que tampoco le sorprende al portavoz del Gobierno central, a Íñigo Méndez de Vigo. No le sorprende, por ejemplo, que a pesar de que estaba inicialmente previsto, finalmente Puigdemont no vaya a acudir ni siquiera al Senado para presentar sus alegaciones. Y no le sorprende a Íñigo Méndez de Vigo porque para él, en realidad, Puigdemont nunca ha querido dialogar, aunque sea una palabra que haya repetido multitud de ocasiones. A mí no me sorprende que no vuelva, está claro que el señor Puigdemont no quiere dialogar. Y luego está Pablo Iglesias. Mencionábamos que la cuestión de Cataluña está dividiendo ya abiertamente esa formación porque, entre otras personas, Carolina Vescansa, que fue una de las fundadoras de Podemos, ha reconocido que ya no hay un proyecto de esa formación de Podemos para España. En todo caso, a lo mejor para tratar de responder a esa parte de su partido, hoy Pablo Iglesias decía que si finalmente el viernes se vota una declaración unilateral de independencia, eso sería, él dice, ilegal e ilegítimo. Acudir a cualquier espacio que sirva para el diálogo sería positivo, es lo que nosotros hemos defendido siempre y lo vamos a seguir defendiendo a pesar de las dificultades. Desde luego, una declaración de independencia no solamente sería ilegal, sería ilegítima.
De cualquier manera, Antonio, ya te digo, este es el estado de la cuestión a esta hora, en este minuto, a las 22:52, que deben ser, ¿no? 22:53. Gracias, José Luis Pérez. Bueno, pues eso es lo que hay. Se está dejando muchos pelos en la gatera Podemos con esa equidistancia. Equidistancia, además, irresponsable, porque cuando está en juego la unidad de España y la legalidad constitucional, hombre, no hay dudas. Usted puede cuestionar el régimen del 78, pero entre eso y el golpismo separatista hay una diferencia sustancial como para que sepas que tiene que estar del lado de la legalidad constitucional y después haga usted y trabaje en favor de cambiar lo que haya que cambiar. Y estos se están dejando muchos pelos en la gatera, sin duda alguna. Ahora me comentamos, pero fijaos, declaraciones hoy de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Ha recordado que las Fuerzas Armadas tienen un mandato constitucional que es el de defender la unidad constitucional de España, pero también ha hablado del momento histórico que estamos viviendo y se ha referido a que en estas circunstancias tiene que haber una clara diferencia entre los hombres y los niños a la hora de afrontar y acometer con serenidad y seguridad los problemas. Vean. En estos momentos es cuando los hombres se diferencian de los niños. Conocen ustedes ese dicho. Es verdad, estamos viviendo un momento histórico y quien huye se burla o se esconde de la ley tiene que saber que al final, a pesar de muchas amenazas, lo único que puede encontrar al final del camino solo puede ser la ley. Bueno, pues esto decía hoy María de Cospedal, perdón, los hombres se diferencian de los niños en circunstancias como estas tan especiales. Vamos a ver, sobre esto que estábamos comentando, sí. Martu y Javier. Sí, yo, solo una puntualización, porque ha sacado Ana el asunto del PER y me gusta mucho recordarlo. El PER viene costando actualmente, que es las ayudas que se dan a los trabajadores del campo para que no se queden despoblados las zonas rurales, y como el campo es muy temporal, se les da unas ayudas el resto del año. Esto viene costando al Estado español unos 130 millones de euros al año. En Cataluña, las ayudas al sector de la automoción cuestan 225 millones al año. Digo, para cada vez que los catalanes dicen que la Cataluña productiva sostiene a la España subsidiada, ¿no? Pues que si no fuera por el subsidio del resto de España, no tendrían el poderoso sector de automoción que tienen, que lo pagamos todos los españoles. Yo coincido contigo que ha sido una privilegiada, mimada por todos los gobiernos. Tiene el tejido industrial que tiene gracias a eso. Y luego, y no solo de la democracia. Lo que le pasa a Podemos, que no solo ha sido Vescansa, desde Andalucía, desde Podemos Andalucía, ya han levantado la voz también. Lo que le pasa a Podemos es lo que le tiene que pasar a cualquier partido razonable de izquierda. Si tú eres de izquierda, no puedes ser nacionalista. Si tú eres de izquierda, no puedes querer que una parte del territorio tenga más privilegios que otra parte, porque si hay una cosa que defiende la izquierda es la igualdad, la equidad, la solidaridad, que los que más tienen más aporten y que reciban más los que más lo necesitan. Entonces eso es absolutamente incompatible con defender privilegios para Cataluña. Y además porque se han querido esconder en una burla y una farsa que es el derecho a decidir. No hay derecho a decidir. El derecho a decidir lo queremos todos. Yo quiero decidir, todos decidimos en nuestra vida. Lo que se defiende para Cataluña no es derecho a decidir, es derecho a tener un referéndum ilegal, inconstitucional y egoísta, que decide para que una parte rica se extinda creyendo que siendo ellos más ricos, al extindirse se libran del lastre que somos el resto de la España subsidiada. Esto que se han inflado de contar, y además la gente allí se lo ha creído, porque tú coges un taxi y te cuentan, no, es que mis sobrinos andaluces le regalan los libros porque lo pago yo los impuestos. No, alma de cántaro. Todos pagamos impuestos y cada gobierno autonómico decide en qué emplea sus impuestos. Elija usted mejor a sus gobernantes, que llevan 20 años eligiendo a los del 3%. Oiga, ¿yo qué culpa tengo de que les haya parecido bien que les roben y que les monten embajadas y que se gasten una millonada en subvencionar Omnium y ANC? Y a lo mejor con eso habían tenido para que les den los libros. En otros sitios no han gastado en eso y han gastado libros para sus niños. Elijan ustedes mejor el gobierno autonómico. Hablando de libros, hoy ha habido convocatorias de movilizaciones y huelgas en el sector de la enseñanza. A mí, aparentemente, creo que han sido bastante escasas la repercusión que han tenido. Pero en la universidad ha habido incidentes. Y en la universidad, efectivamente, ha habido algunos incidentes porque ha habido alumnos que querían dar clase. Y los piquetes se han opuesto. Pero tú tienes imágenes por ahí, ¿no, Paula?
Era la primera jornada de esas huelgas anunciadas de 3 días de la Universidad Autónoma de Barcelona, y lo que en principio parecía que iba a ser una jornada relajada, pues ha estado marcada por algunos incidentes y piquetes como estos que les vamos a mostrar. Así querían impedir a algunos alumnos la entrada a otros. Han utilizado mobiliario, sillas, incluso agentes de la seguridad privada han tenido que intervenir. Ahí les vemos en los vídeos momentos de mucha tensión por los estudiantes independentistas que pretendían protestar contra la aplicación del artículo 155 y también pedir la libertad de los Jordis. Momentos de mucha tensión. Hemos visto a más de 200 estudiantes que se habían quedado a dormir la pasada madrugada, la noche del martes al miércoles, y que por la mañana, además de cortar algunas carreteras, concretamente 2, la AP7 y la B30, pues han estado en la universidad pues viviendo momentos como este. En el interior de las clases también se han vivido momentos de mucha tensión. A ver si podemos observar imágenes también del interior de esos piquetes. Así hemos visto esta primera jornada, como les decimos, pero mañana está prevista que continúen esa segunda jornada. Son 3 las jornadas que se están previstas en las universidades de Cataluña, y además mañana se van a sumar, Antonio, los estudiantes de secundaria. En cualquier caso, no sé, a mí me da la impresión de que la pulsión y la agitación en la calle es un poquito menor, ¿eh? Me da la impresión, a tenor de la respuesta que ha habido. El suflé está bajando un poquito, ¿eh? Hay gente que empieza a entrar en el terreno de la responsabilidad y de la sensatez. Lo llamativo de esto es que hablan después de que son muy pacifistas, el síndrome Gandhi, ¿no? De Gandhi ahí poco hay, ¿eh? De derecho a decidir, pero a ti no te dejan ni Yo tengo amigos que van a las universidades. Ese es el interior de una clase. Antonio, yo tengo amigos en Cataluña que van a las universidades que están sufriendo situaciones de acoso permanente simplemente por defender la Constitución. Y a mí lo que me sorprende es que en este país haya personas que públicamente critiquen más al presidente del gobierno por intentar restaurar la legalidad a través de la aplicación del artículo 155 que al señor Puigdemont por tratar de romper España y pisotear la Constitución. Yo es algo que no entiendo. ¿A quién le puede sorprender que el gobierno intervenga TV3 cuando dan espacio a personas que queman la Constitución en directo y cuando es una televisión pública que lleva intervenida por los líderes golpistas desde hace mucho tiempo? Mira, y donde se están cometiendo tropelías. ¿A quién le puede sorprender que el gobierno tome el control de los Mossos de Escuadra cuando están al margen completamente de la ley y permitiendo que a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les sigan vejando y les sigan atacando en Cataluña? Es que no entiendo que haya ahora mismo una sola persona en España que le pueda sorprender que Mariano Rajoy aplique ya urgentemente el artículo 155. Es lo que tiene que hacer. Le ha dado muchas oportunidades al señor Puigdemont para rectificar y para volver a la legalidad. No, China tiene, se estima, sobre 1.200 millones de personas. Y para 1.200 millones de personas, de habitantes, tiene 8 canales públicos. 8. En Cataluña, para 7,5 millones, 7. 7 canales. 7 que se pagan con los impuestos. Y hay un dato que no se da, es que la Generalitat tiene prácticamente una deuda. Por cierto, Vieto, es la corporación de radio y televisión con más personal de todas las que hay en España, con diferencia, mucho más que Andalucía, televisión, en fin, etcétera, y el presupuesto también mayor. Por eso, es que la deuda... Pero los que han creado eso siguen ganando elecciones. Claro, por eso. Claro, y destinan sus impuestos a eso, es lo que decía Martu. O sea, que hay una parte de la población catalana que lo está refrendando. A mí no me parecería preocupante que dijeran barbaridades en TV3 si garantizaron la pluralidad suficiente para que otro enfrente pudiera responder al de las barbaridades de turno. No, yo quería dar 2 datos y además conectaba con lo que tú decías antes. Una, la deuda de la Generalitat, que la han generado básicamente el señor Pujol, el señor Montilla, el señor Maragall y el señor Artur Mas y ahora el señor Puigdemont. Es decir, no se lo hizo el presidente de la Diputación de Málaga, ni el presidente de Extremadura, no, la generaron ellos, es de 60.000 millones, 70.000, se acerca a 70.000 millones de euros. La generaron ellos. Y no es que gastaron, no, es que gastaron a mayores 70.000 millones de euros. Pero volviendo al dato que tú apuntabas,
durante los 40 años de Franco, el INI, Instituto Nacional de Industria, su último presidente era Claudio Boada, catalán. Y Claudio Boada lo dijo, dio el dato, que había estudiado toda la historia del INI, del Instituto Nacional de Industria, y el 70% de las inversiones, de toda la historia del INI, el INI nace en principios de los 40, lo crea el marqués de Suances, y es, pues eso, al modelo además muy italiano, que crea un Instituto Nacional de Industria. El 70% se invirtió en Cataluña. Por eso tiene la SEA, claro, por eso está la SEA 70%. Y las fronteras se cerraron para proteger al textil catalán, sufriendo el resto de comerciantes en España, por ejemplo. En concreto Galicia. Galicia claro. tenía una magnífica industria textil en el siglo XVIII y por la política arancelaria de protección al textil catalán desapareció la industria textil gallega. Pero, y termino, hay un estudio muy interesante que está al servicio de todos, que hicieron 2 catedráticos de la Universidad de Valencia de estructura económica, que estudiaron la serie histórica de 105 años, desde 1900 hasta el 2005, 105 años, de inversión en obra pública en España. Y con gobiernos, dictaduras, monarquías, repúblicas, transición, con fondos europeos, democracia, etcétera, la comunidad que más se ha beneficiado siempre fue Cataluña. Claro. Con lo cual, pero ojo, pero ese es un debate que sí había que haber hecho. Yo creo que ese debate también se le hurtó a muchos catalanes. Hay muchos catalanes que no conocen eso. Claro. Y ellos creen que eso es... Y claro, después está el discurso supremacista. Suelen hablar de la represión franquista, pero no de lo que les benefició Franco en ese sentido. Oye, vamos a ver, esto que nos va a contar Susana Ollero tiene que ver con algo que se ha hecho viral hoy, de verdad, y además merece la pena que lo conozcan ustedes. Es el artículo muy crítico de la hija de una personalidad relevante de Esquerra Republicana de Cataluña, y por tanto muy independentista, la madre, lógicamente, pero este es un artículo crítico de esa hija que se llama Elena Boadas, que no es nada independentista, todo lo contrario, critica duramente este proceso separatista. Susana Ollero, cuéntanos, porque esto, insisto, se ha hecho viral en las redes sociales hoy. Así es, se ha hecho viral en unas horas y es que la crisis catalana ha hecho a muchas personas alzar la voz contra el procés. La última en romper la baraja y manifestarse ha sido, sorprendentemente, la hija de una exdiputada independentista. De esta que van a ver en la siguiente foto. Se llama María Mercè Roca. Ella es guionista de TV3, vicepresidenta de Òmnium Cultural, concejala en el Ayuntamiento de Gerona por Esquerra Republicana y también ha sido exdiputada por este partido en el Parlamento catalán. Pues bien, la hija de esta política catalana se llama Elena Boadas, aquí la tienen, y ella es filóloga. Bueno, pues acaba de declararse públicamente anti-independentista. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues lo ha hecho por todo lo alto, publicando un artículo en el diario de Girona en el que colabora que no tiene desperdicio. Se titula este artículo Debajo de una piedra y va desgranando poco a poco la presión con la que viven en Cataluña los que no son nacionalistas. Ella vive en una casa donde su madre lleva años hablando del proceso de independencia. Escuchen. Apel·lo a la majoria de gironins i de gironines que voleu que la ciutat sigui punta de llança en el nou procés per la independència. Nosaltres som la garantia que el procés avançarà amb força. Habla del proceso y también habla de una nueva república. Serà la segona ciutat del nou país. Barcelona serà la capital de la república, això no li discutirem. Pues bien, su hija Elena Boadas se ha despachado a gusto en el diario de Girona, donde asegura, en primer lugar, que estoy cansada de esconderme. También dice, los grupos de WhatsApp son un infierno. TV3, donde recordemos trabaja su madre como guionista, es un panfleto independentista vergonzoso. La distorsión de la realidad es importante. Y termina este artículo definiéndose como una botiflera, que para los independentistas es una traidora. Y acaba con una reflexión. Como yo, hay mucha gente, muchísima, que continúa escondida debajo de una piedra. Muy valiente Elena Boadas, Antonio. Y que sin duda va a abrir, gracias Susana, va a abrir la espita para que otras personas que viven una circunstancia parecida o han vivido esa circunstancia parecida empiecen a asomar la cabeza, por supuesto, sin complejo alguno y bueno, dando su opinión de forma abierta, total y absoluta frente a ese separatismo excluyente. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos, porque tenemos más invitados y si queréis podemos comentar algo sobre esta carta que, insisto, ha tenido mucha repercusión en las redes sociales. Paula Sánchez, creo que quieres decirnos algo, ¿verdad? Tenemos por un lado
Tenemos, por un lado, que sigue reunido en el Palacio de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume en Barcelona, el gobierno con Puigdemont al frente, lógicamente, y otras personas, entre otras los dirigentes de Òmnium Cultural y de Asamblea Nacional Catalana, con el fin de declarar la independencia. Eso es lo que están debatiendo. Y parece que van a declarar la independencia mañana o el viernes. Y siguen reunidos. Pero ya hay una noticia que evidencia la disensión que hay en el seno del separatismo, entre los partidos separatistas y en el gobierno del señor Puigdemont. Susana Ollero, ¿quién ha dimitido? Pues sí, Antonio, acaba de llegarnos a la redacción una noticia de última hora. Algunos medios digitales ya la están publicando. Y es que podría haber estallado una crisis en el gobierno de Puigdemont a muy pocas horas de que se celebre mañana ese pleno. Y es que podría haber dimitido el consejero de empresa Santi Vila del gobierno de Puigdemont. Recordemos que Santi Vila tiene un perfil más moderado dentro del gobierno del ejecutivo de Carles Puigdemont y, como muy bien decías, empiezan a cometerse y a verse disensiones en ese pleno justo antes de menos de 24 horas, que va a celebrarse a las 4 de la tarde de mañana. Y recordemos, un pleno importante en el Parlamento de Cataluña, donde se va a tomar la decisión de cómo reaccionar ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si convocan elecciones o si se declara la declaración unilateral de independencia. Les iremos confirmando si esta noticia es así y informando de las últimas horas que vayan llegando a nuestra redacción. Bueno, no sería a lo mejor la única dimisión. En cualquier caso, sí se hablaba de que Santi Vila, que es el consejero de empresa y de conocimiento de la Generalitat, tenía previsto plantear la dimisión en la medida en que está en desacuerdo con esa declaración unilateral de independencia. Hoy también, por cierto, el portavoz del Partido Socialista andaluz, Mario Jiménez, ya ha advertido a los senadores del Partido Socialista de Cataluña que no van a tener libertad de voto respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución el próximo viernes en el Senado, cuando tenga que votarse el dictamen en cuestión. Mario Jiménez les recuerda que, a ver si puedo leerlo textualmente porque me parece muy importante e interesante en esta circunstancia, leérselo a aquellos senadores del Partido Socialista de Cataluña que tienen la intención de no apoyar el 155. Dice Mario Jiménez: el PSOE defiende la necesidad de responder de manera unida y claramente en defensa de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y por tanto no puede nadie salirse del guión, o sea, romper la disciplina de voto, y eso obliga también a todos los parlamentarios socialistas, incluido el senador y expresidente de la Generalitat, José Montilla, que el señor Montilla decía que ni declaración ni 155. Pero mire usted, eso de sopas o lo otro, no. O una cosa o la otra, eso está claro. Pero bueno, sí. A ver, en el PSOE normalmente se ha respetado la disciplina de voto. Se ha saltado en muy contadas ocasiones, siempre ha tenido consecuencias en modo de multa, pero cuando saltó por los aires fue con el tema de la abstención para dejar gobernar al PP, que después de haber votado en el Comité Federal que se abstendrían y haberse debatido y haber perdido porque los catalanes no querían abstenerse, fueron los compañeros del PSC a Barcelona, reunieron su comité y decidieron que harían lo que les diera la gana. Esto produjo una crisis que estuvo a punto de partir la relación del PSOE con el PSC. Se volvió a coser esa relación y se llegó al acuerdo de que no lo repetirían y no pueden repetirlo. Es decir, si el secretario general Pedro Sánchez ha tomado la determinación, y digo el secretario general porque no se ha reunido al Comité Federal por razones que él sabrá, pero bueno, lo ha tomado él con su ejecutiva y es el que está legitimado para ello. Si ha tomado la decisión de que apoyaremos este 155, los compañeros del PSC lo tienen que apoyar, porque a eso se han comprometido. Por supuesto. Yo quería referirme, Antonio, a la salida de Santi Vila porque es muy importante. Porque... a lo mejor salen algunos más, ¿eh? Sí, porque puede provocar un efecto dominó. Y efectivamente abandonar el Consejo de Gobierno de la Generalitat en estas circunstancias, en contra de Puigdemont y Junqueras. Según la información a la que podía acceder de gente cercana al PDeCAT, me decían que Santi Vila en los últimos días ha intentado presionar a Puigdemont para que al menos convocase elecciones autonómicas. Incluso él ha podido ponerse en contacto con representantes del Gobierno para tratar de llegar a una negociación y parar esta declaración unilateral de independencia y por ende la aplicación del artículo 155. Una persona moderada, una persona que está en sus cabales y al final es una persona
coherente, porque es que puede acabar en prisión. Me consta que hay algún conseller que ya le ha dicho a sus familiares que esto le podría llevar a la cárcel y que se vayan preparando, al menos que lo vayan asimilando, es que se juegan años de cárcel. Es que aquí yo creo que hay dos cuestiones. Una, esa. No es que sean acusados de rebelión en este caso. Me estoy jugando la libertad, y otra, que algunos ya están mirando al futuro. Sí. A la nueva convergencia que salga de todo esto, en la que tiene que haber líderes que se pongan a la cabeza del partido para intentar recuperar la Generalitat. Totalmente de acuerdo. Y esa jugada también está ahí, es una jugada calculada, y yo creo que ahí entran las dudas de Puigdemont de declarar o no la independencia. El problema es que si mañana la somete a votación en el Parlamento catalán, igual los independentistas no tienen mayoría. Y a lo mejor la vía de agua, hablábamos antes de que podía haber disensiones a medida que avance esto los partidos constitucionalistas, es que también las puede haber en el bloque independentista. No sé, yo ahora es que no recuerdo el ahí, estado de el fuerza PDK. desde el punto de vista de la votación, pero claro, si se va solamente uno, no creo que no recuerdo ahora mismo cuál es la proporción. ¿Tú crees que todos se van a arriesgar estos a un señores de Barcelona en proceso Común, penal? Podemos han dicho que no van a votar a favor ni del 155, pero tampoco a favor de la declaración unilateral de independencia, por lo tanto, estos se abstendrían y punto. Pero de los que votarían a favor, lógicamente, de esa declaración unilateral de independencia estaría la CUP y Juntos por el Sí. Todos Juntos por el Sí, yo ahí tengo hay mis dudas. Hay dudas de que todos puedan votar. Que en Juntos por el Sí cabe la posibilidad de que todos los parlamentarios que proceden de la vieja convergencia, que ahora son del PDeCAT, algunos sí, porque en realidad son todos independentistas, pero como muy bien apunta Ana, tanto el riesgo de ir a prisión como la parte económica, las sanciones, que eso es detentar lo que se llama la violencia, el monopolio de la violencia que los ciudadanos le entregamos al Estado. Nosotros le entregamos, oiga, usted tiene el monopolio de la violencia para organizar la sociedad. La Constitución es un pacto de convivencia y el Estado tiene la obligación de que se cumpla ese pacto de convivencia. Por tanto, cuando se habla de detener o de sancionar a estos señores, simplemente lo único que se está haciendo es que se cumpla la ley. Claro. Nada más. Lo digo porque ellos son muy demagogos y esto que dice Junqueras. No, nos obligan a esto. Oiga, pero ¿quién le obliga? ¿Quién le obliga? Pero hombre, por favor, ¿le han puesto usted una pistola en el pecho para declarar la ¿Cuántas independencia? veces el gobierno Todo lo contrario. ha intentado hablar con ellos? ¿Cuántas oportunidades le ha dado este gobierno? Muchísimas. Si se les ha explicado que van a estar fuera de Europa. Claro. Si él ha tenido debates como el memorable debate con Borrell, donde Borrell le leyó los tratados de la Unión y él, con esa cara que pone, mintiendo a los propios catalanes, y hay muchos catalanes que siguen creyendo que van a estar en Europa en una hipotética... Cuando Europa les ha cerrado la puerta ya de una forma definitiva. Pero si se lo ha dicho Bueno, Europa y el resto del mundo occidental y el resto del mundo civilizado. No el señor Maduro, lógicamente, me imagino que también el coreano, el norcoreano probablemente le apoyaría. Pero, hombre, por favor... Dime quién son tus amigos y te diré cómo Exactamente. Susana Ollero, cuéntanos, vamos a ver, todavía, ya saben ustedes que hay guardias civiles desplazados y policías nacionales desplazados en Cataluña desde antes del 1 de octubre y siguen residiendo allí y además, pues a veces tienen que seguir soportando todavía el acoso, eso que se llama scratches, por parte de algunos grupitos, cada vez menores, eso es verdad, pero grupos de separatistas que no quieren que estén, por ejemplo, hospedados en un camping, los barracones de un camping de Gerona, por ejemplo, como ha pasado en estas últimas horas. Cuéntanos el sucedido. Susana. Pues sí, Antonio, la Guardia Civil está alojada en Cataluña y sigue siendo víctima de una campaña de acoso por parte de los independentistas. Les hablamos de los 200 guardias civiles que fueron desalojados de un hotel en la localidad barcelonesa de Calella. ¿Se acuerdan? Estas eran las imágenes, vamos a recordarlas. Van amb armes de llançament, no sabem ben bé cap a on. Aquest vídeo que estic fent ara us puc assegurar que tindrà milers. Pues bien, estos mismos agentes han sido realojados ayer en un camping en la localidad de La Escala, en Gerona, y han sufrido un nuevo escrache. Anoche, de madrugada, decenas de independentistas acudieron a las puertas de ese camping para hacerles una cacerolada e increparles con las bocinas de sus vehículos. Vamos a verlo. Les estaban gritando fuera,
fuera a la puerta de ese camping. Un camping que, por cierto, se ha visto envuelto en una polémica este verano porque su director decidió alojar allí también a la Guardia Civil para realizar unas maniobras. Pues bien, recibió tantas críticas que tuvo que dimitir porque él era concejal del PDeCAT, la antigua CIU, en el ayuntamiento de la localidad. Bueno, pues ahora la dirección ha aceptado de nuevo alquilar el camping a esos 200 agentes de la Guardia Civil, a pesar de estar cerrado al público. Y los agentes han denunciado que están teniendo diferentes problemas dentro de ese camping. Por un lado, denuncian que están hacinados, que son demasiados para vivir en esos bungalows, que les están cobrando 3 veces más que la tarifa normal que le cobran a los habituales clientes y que no incluye la limpieza de las habitaciones. Hoy mismo, a las 7 de la tarde, la Guardia Civil ha recibido el calor de los vecinos que se han concentrado a las puertas de ese camping para apoyarles, Antonio. Gente a favor, gente en contra. Espero que sean más los que están a favor de apoyar a la Guardia Civil que los que anoche se manifestaron, que tampoco no es muchos. Ramón Rodríguez Prendes es el secretario general de la Unión de Guardia Civiles. Buenas noches. Hola, Ramón. buenas noches, Antonio. ¿Qué noticias tiene de lo que pasó anoche en ese camping de La Escala? Bueno, tengamos en cuenta que España está ahora mismo sufriendo una situación que es un auténtico órdago al Estado de Derecho, ¿no? Y evidentemente, si ese escrache se produce anoche es porque se han enterado de que estaban allí. Son 150 guardias civiles los que se hospedan en esos barracones o bungalows, sí. ¿no? Evidentemente, con nuestros movimientos hay que tener mucha cautela, mucha discreción. No se puede airear lo que estamos haciendo ni dónde estamos. Y estamos observando desde Unión de Guardias Civiles que con demasiada facilidad en ocasiones se airea información que no debe de llegar a determinados oídos. Y a renglón seguido tengo también que exponer que las asociaciones profesionales de guardias civiles y sindicatos de policía nos hemos comprometido hace unos cuantos días ya con el Ministerio del Interior y con la Secretaría de Estado de Seguridad y con el director general de ambos cuerpos a mantener mucha cautela con las informaciones que íbamos recibiendo. Y desde Unión de Guardias Civiles así lo estamos haciendo. Lamentamos que en caso de otros colectivos no esté sucediendo lo mismo, porque tenemos constancia de que la información de ese escrache precisamente ha venido por una organización. ¿Qué organización? No voy a decir nombres, Antonio. ¿De un cuerpo policial? De un cuerpo policial, que no es precisamente ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional. Permíteme. Pues entonces hay que decir verde y con asas, ¿no? En este caso no de la Guardia Civil, sino los Mossos de Escuadra. Permíteme un poco de sigilo, Antonio. Está más claro que el agua, ¿no? No, yo no estoy diciendo que sea los Mossos. Bueno, pero si no es la Policía Nacional, si no es la Guardia Civil, sí, entonces... sí reclamo prudencia a la hora de dar información sobre nuestros movimientos. Nuestros compañeros que están en ese camping, me consta, y así me han dicho buena parte de ellos, que están bastante mejor que donde estaban. Que donde estaban, ¿no? Sí, estaban en unas naves de San Clemente, a donde fueron llevados en su día cuando fueron expulsados en Calella del hotel, y evidentemente los bungalows en los que están ahora pues tienen mejores condiciones. Y también quiero destacar algo porque lo considero importante. Ahora los agentes han empezado ya a recibir una especie de permisos, una especie de días de vacaciones para que puedan regresar a sus hogares, a ver a su familia. Yo quiero recordar que el pasado 14 de octubre de este mes, la Unión de Guardias Civiles le dirigió un escrito al Ministro de Interior solicitando precisamente eso. Nuestros compañeros han salido de casa en su día sin saber cuándo iban a regresar. Se suponía que era un periodo de 15 días aproximadamente y vemos que se ha prolongado excesivamente. ¿Cuánto tiempo estuvieron dándole la tabarra a estos tipos anoche a sus compañeros? Dicen que sobre unas 2 horas. 2 horas, o sea que claro, tú tienes que descansar y tienes ahí unos tíos dándole al cohete y a la botella y a todo, ¿no? Y a la bocina y no te dejan dormir. Evidentemente echamos en falta un poquito más de colaboración de Mossos de Escuadra. Por eso le preguntaba, si están ahí 2 horas, ¿cómo es posible que no vaya? Porque tampoco estamos hablando de mucha gente, probablemente ahí había
había, no sé, 20, 30, 40. Sí, por ahí. No sé, sí. Oye, con que vayan 7, 8 mozos, hombre, podrían haber solucionado esto, Eso lo ¿no? hace cualquier vecino catalán y aparece una patrulla de los Mossos de Escuadra. Claro, claro. Por cierto, hay un par de cosas, Ramón, que sí me interesa comentar. Por un lado, mire, al final todo tiene sus consecuencias. Aquí el que lo hace la paga, ¿eh? Se ha producido otra nueva detención. ¿Se acuerdan ustedes aquella, a ver si vemos la imagen, aquel tipo que lanzó una silla contra uno de los guardias civiles cuando entraba en un colegio electoral y le dejó en el suelo, le dejó cao. Le lanzó una silla con tal fuerza, ahí ven ustedes cómo entra, mire cómo le lanza la silla. Le lanza la silla el guardia civil que había entrado en el colegio el día 1 de octubre y lo dejó en el suelo, pues eso, cao. Bueno, pues este tipo ha sido hoy detenido. Conocí esa noticia, ¿no, Ramón? Sí, la conozco y tengo que poner algo... Esto fue en San Joan de Vilatorrada, concretamente. Tengo que poner algo en valor, y es que este agente, que en su día recibió ese tremendo golpe, él mismo fue el que quiso continuar trabajando y por supuesto, al día siguiente estaba trabajando. Quiero poner en valor el coraje y la valentía con la que ha afrontado la situación y también advertir de que todas las personas que están saliendo en imágenes donde se hayan cometido ilícitos, que tengan por seguro de que van a tener que pasar por la justicia. Claro. Bueno, de momento sea ya personal civil, hay ya 4 o 5 detenidos. Sean Mossos de Escuadra, sean cargos políticos, van a tener que pasar todos por la justicia. Porque se está haciendo un trabajo encomiable, al menos desde lo que yo conozco, desde la Guardia Civil se está haciendo un trabajo encomiable para poner a disposición judicial a todos estos delincuentes, que lo son. Bueno, además de esta detención, voy a recordarles a ustedes que ya está detenido también otro, el 18 de octubre. Fue detenido un joven de 22 años que le dio una patada en la cabeza también a otro guardia civil, en un momento que estaban forcejeando con otra persona, el día 1 de octubre, y ese le lanzó una patada a este guardia civil. Bueno, ese está detenido también. Hay que ver, Antonio... Y también en el mismo municipio de San Esteve también hay detenidos por estos incidentes del 1 de octubre, otros 2 jóvenes de 24 años por delitos de atentado contra la autoridad, resistencia, desobediencia y amenaza. Hay que ver, Antonio, si a estos cobardes que han agredido a nuestros guardias civiles y policías nacionales los metieron en las listas de heridos del 1 de octubre, porque lo mismo se hicieron alguna contusión. Posiblemente. O sea, que no me extrañaría nada. Alguna uña. Es que yo entiendo que si a un guardia civil le tiras una valla, le escupe, le tiras una silla, el guardia civil en autodefensa se tiene que defender. Ya hemos hablado de la manipulación que hicieron de las cifras de los heridos del 1 de octubre. No, pero volvemos a la resistencia pasiva, que es una forma de violencia. Usted, si está tapándome la puerta por la que yo tengo que entrar, usted está ofreciéndome una resistencia que yo solo puedo combatir con fuerza. Sí. No tengo otro método. Y autorizado por un juez, que es lo importante. Y evidentemente, yo tengo que cumplir la orden judicial. Yo no me voy a jugar mis garbanzos porque tú estés sentado en esa puerta. Yo de esa puerta te voy a quitar sí o sí. No, decía yo que afortunadamente los medios internacionales, ya tanto la prensa norteamericana, se resiste algún inglés, el Times, al que hubo que aclararle cosas, no así el Guardian, que ya denunció, no, el Guardian no, el Daily Telegraph, que ya denunció que... Se le habían colado. Y denunció que los debates de la BBC los produjese Mediapro, decía, propiedad de un empresario independentista. Pero Le Monde sacó el periódico de la izquierda francesa, sacó un editorial extraordinario defendiendo la legalidad, defendiendo España, y ahora mismo muchos medios de comunicación han pedido perdón por las mentiras que se contaron sobre el 1 de octubre, ¿no? O sea que, bueno, es que ahí hubo fallos de los periodistas, pero ahí hubo fallos también a la hora de dar información oficial para contrarrestar la propaganda de los... Oye, voy a aprovechar que Ramón Rodríguez nos acompaña esta noche y es de una de las asociaciones de la Guardia Civil, porque bueno, ha indignado muchísimo que un guardia civil en excedencia y hoy diputado de Podemos, se llama Juan Antonio Delgado, ayer en el Congreso votara en contra de apoyar a sus compañeros de cuerpo, a la Guardia Civil, cuando el Partido Popular, con el acuerdo de Ciudadanos, parece ser, incluso con el Partido Socialista, quieren equiparar los sueldos de los guardias civiles y de la Policía Nacional a los de los Mossos de Escuadra, por ejemplo, y este tipo pues vota en contra. Ramón, pero vamos a ver, ¿este señor es un guardia civil de verdad, en excedencia, o es un camuflado?
por más que ahora sea diputado de Podemos. ¿Cómo puede hacer esto en contra de sus compañeros de cuerpo? Él ahora ya cobra... Bueno, él ya cobra una cantidad. Permíteme... Sí, no, él cobra infinitamente más que sus compañeros de armas, eso está claro, o de sus excompañeros. Antonio, permíteme reservar la respuesta, pero sí te voy a decir que la organización que represento, la Unión de Guardias Civiles, adoptó en comité en su día no tener ningún tipo de relación con Podemos ni con cualquier otro partido que no haga una condena expresa de la violencia, y más en este caso de Podemos, cuando su líder se emociona cada vez que abren la cabeza a un policía, cuando justifica políticamente los asesinatos de ETA, cuando pide la excarcelación precisamente de esos asesinos. Unión de Guardias Civiles ha dicho muy alto y muy claro en su día que no va a tener ningún tipo de relación con ese partido político. Pero con un matiz muy importante. Cuando el otro día en Zaragoza se reunió con un grupo de invitados que hizo él precisamente para abordar esta cuestión, tuvo un grupito de 30 o 40 personas o 20 protestando en la acera de frente, y llamó al presidente del gobierno para decirle que a ver qué pasaba, que la policía no actuaba. Y dice, pero vamos a ver, ¿cómo entiendes tú la democracia? O sea, unos señores en una acera gritando, pues mira que no has gritado tú, que no has boicoteado. Entonces esto, la verdad es que dibuja muy bien y define muy bien cómo es la extrema izquierda. Es propio del pensamiento yo puedo único, gritarle a Rosa Díez en la Complutense, puedo hacerle un scratch a Soraya Sáenz de Santa María, a quien sea, a Felipe González o a todo el mundo, pero a mí no me puede gritar nadie. A mí no. ¿Me permites otro de los efectos beneficiosos de todo este drama que vivimos este día, que antes señalabas tú alguno? Que en España se pondere el trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y por fin se restablezca, o sea, se resarza de una injusticia histórica que es homologar los sueldos, porque no tiene mucho sentido que las policías autonómicas cobren una barbaridad más que la Policía Nacional y la Policía Nacional más que la Guardia Civil, o que muchas policías locales, que me vais a permitir, pero el trabajo es infinitamente más cómodo, cobren más que la Guardia Civil y que la Policía Nacional. Entonces, esta locura en la que vivimos ha tenido varios efectos, ¿no? Ese de que podamos usar toda la bandera de España sin que nadie le dé fatiga, ¿no? Y que decir que eres español no sea sinónimo inmediato de votante del PP. Además, tiene este buen efecto, que es que por fin se resalta una injusticia histórica, claro, que es los sueldos de los salarios. Bueno, señores, Ramón Rodríguez Prendes, gracias y buenas noches. Muchas gracias, Antonio. Vamos a ver, a veces se está ocupando mucho sobre el tema de las embajadas de la Generalitat, el dispendio que ha supuesto, cómo se ha empleado muchísimo dinero público por parte de la Generalitat para vender el separatismo, la quimera de la independencia, etcétera. Contrató lobbies. Hoy publicábamos, claro, en el periódico que terminaba, publicábamos el contrato con el lobby norteamericano al que le pagaron miles y miles de euros para que vaya contando sus historias. Hay un vídeo muy interesante que se ha hecho viral también de un catalán que pasea por Bruselas y dice, mire usted, ¿en qué se gasta la Generalitat el dinero? Paula. Causando auténtico furor en las redes sociales, se ha hecho completamente viral. Vamos a ver a este español catalán paseando por Bruselas y mostrando lo que él titula como somos gilipollas. Y es que la reflexión que viene a hacer es que somos tontos por derrochar tanto dinero público en estas embajadas catalanas. Véanlo. Quiero enseñaros a lo que dedicamos el dinero de todos los españoles. El dinero de todos los españoles se dedica a eso. ¿Veis eso? En un bonito edificio, en pleno centro de Bruselas, no vaya a estar en las afueras, no vaya a estar en una nave industrial, ¿no? Porque somos... tenemos esta bonita embajada. ¿Por qué? Porque tenemos mucho dinero, porque podemos gastar un montón de dinero en estas tonterías. Muy bien, enhorabuena. Con tus impuestos, porque sí, porque esto lo pagan los impuestos de todos los españoles. Tú, el de Cuenca, tú, el de Motril, tú, el de Barcelona. Sí, tú también el de Barcelona, por supuesto que lo pagas, pero lo pagamos todos los españoles, pagamos el que haya esta embajada aquí. ¿Para qué? Para tocar las narices. Así que desde Bruselas, muy buenos días, españoles. Somos tan tontos que pagamos nuestra propia destrucción. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Un vídeo que se ha hecho viral también, con esa denuncia. Y es la indignación de alguien que, claro, dice, diga, necesitamos esto, tenemos que gastar todo este dinero. Bueno, yo entiendo que desde ahora, claro, las consecuencias las estamos viendo. Desde que están intervenidas las cuentas por Hacienda, entiendo que ese tipo de cosas se acabarán. Una de las primeras que va a la calle es la hermana de Guardiola, que cobra 85.000 euros por semana. Eso explicaría por qué Guardiola es tan beligerante, ¿no? Que a ver si ahora Guardiola tan beligerante con tanto ahínco con el sacan Estado, a su hermana de la Generalitat. Es una vergüenza, y el dineral que se han gastado en comidas a corresponsales
y en dispendios varios, defendiendo un relato de ciencia ficción. Mira, podrías, tú, lo que hablaba yo antes de los ciudadanos votan los gobiernos autonómicos que consideran oportuno, y si el gobierno de la Generalitat, además de todas estas cosas, tuviera una sanidad puntera en España, claro, la educación mejor que tal... Pero es que no, es que resulta que la sanidad catalana está a la cola de la sanidad de todas las comunidades autónomas españolas. Es que en la educación han salido los maestros contando que se tienen que comprar ellos las tizas porque ya no hay ni material escolar en los colegios. La ley de dependencia, olvídate de ella en Cataluña. Entonces, es lo que yo digo, señores votantes, porque esto ahora nos ha desbordado a todos, pero todos vamos a votar varias veces, últimamente demasiado a menudo, ¿no? Entonces, cuando vayan a poner el voto, recuerden qué hacen sus gobernantes con su voto. Ya. Voten a gobernantes que usen bien los dineros, Martu, y no a estos que se lo gastan en farra. El proyecto de la Generalitat ha sido el proyecto de crear una nación, ¿ya? Y se lo ha gastado en eso. Y le ha dicho a los ciudadanos de Cataluña... Pero en su nación no hay sanidad y educación, no, es una... Sí, pero en educación ¿En su nación no hay estado de bienestar? No, pero le ha dicho a los ciudadanos de Cataluña que si no hay dinero para la sanidad y no hay dinero para la educación, la culpa la tiene España, el gobierno central, que nos roba. Y nadie ha contrarrestado ese discurso. No se ha contrarrestado desde los medios públicos catalanes, pero tampoco desde los españoles, tampoco desde los nacionales. No se lo ha contrarrestado el gobierno de España, pero tampoco el Partido Socialista. Yo no he visto a Pedro Sánchez a decirle allí, oiga, que España no le roba, que es que resulta que se lo están gastando sus gobernantes en otras cosas. Señoras, nadie ha contrarrestado. Señoras, permítanme ustedes y se ha inflado a ir por toda Cataluña contándolo, que es del PSOE, digo. Bueno, los recursos en educación se han gastado para adoctrinar a... Permítanme ustedes que salude al economista Gonzalo Bernardos, lo tenemos en Barcelona. Buenas noches, don Gonzalo. Buenas noches. Ya ve usted cómo están las cosas, si no lo remedia nadie. Entre mañana y pasado mañana tiene usted declaración de independencia y ahí en Cataluña, vamos, en el Parlamento catalán. Mire, una lástima, pero los que llevamos 5 años viviendo el proceso, lo que tenemos ganas es de que se acabe el show. Y acabarse el show puede ser de una manera, pactando o volviendo a la legalidad de forma impositiva por parte del Estado español. Los que vivimos en Cataluña creemos que hay dos partes. Una ha decidido suicidarse económicamente, pero lo que estamos muy en contra es que nos obligue a suicidarnos a los otros, a los que no estamos de acuerdo con este proceso que realmente va a hacer que Cataluña en los próximos años sea mucho más pobre de lo que es. En un escenario que estábamos en plena expansión económica, que Cataluña era internacionalmente muy competitiva, que iba a venir muchas empresas a producir desde aquí, y todo esto de la noche a la mañana, adiós. Claro, es que son 1.500 las empresas que han salido de Cataluña, 1.500 empresas que han trasladado su sede social y claro, si esto se produce, Gonzalo, si mañana o pasado mañana se produce en el Parlamento esa declaración unilateral de independencia, me temo que la SEAT también sale de Barcelona, por lo menos la sede social. Según mis noticias, sí, las empresas alemanas se han dado un tiempo y están esperando a ver si había declaración unilateral de independencia o no. Y en el caso de que la hubiere, en principio tenían previsto trasladar la sede social. Los independentistas les dirán, pero no se ha perdido ningún puesto de trabajo. Bueno, por favor, es que trasladar los puestos de trabajo de la noche a la mañana es imposible. Lo primero que hemos perdido ya son inversiones de futuro. Lo segundo que hemos perdido es una situación internacionalmente que pone a Barcelona como un lugar conflictivo y una reducción importantísima del turismo. Y lo tercero que hemos perdido es que aquí, en Cataluña, en estos momentos, y muy desgraciadamente, no consume nadie. Casi nadie va al teatro, mucha gente ha dejado de ir a restaurantes, nos encontramos que la compra de vivienda se ha resentido y todo el mundo está esperando, porque la incertidumbre hace una cosa muy sencilla. La incertidumbre lleva al miedo. El miedo hace que la gente deje de consumir. Al dejar de consumir la gente, compra menos, se produce menos, y esto, si sigue así, desgraciadamente acabará llevando a personas el paro. Yo tengo muchas ganas de ver las cifras de paro de octubre, noviembre y diciembre y compararlas con el resto del Estado español. Piense que este año ya Cataluña va peor que el resto del Estado, cuando el año pasado
el que es el conjunto de España creció al 3,3% y Cataluña lo hizo al 3,6%. Esto ya no pasará este año. No, la Cámara de Comercio rebajó ayer la previsión de crecimiento de Cataluña por la crisis precisamente, pero además una bajada notable y considerable. Lo sorprendente de todo esto, Gonzalo Bernardos, es que desde la Generalitat, los responsables, en este caso el vicepresidente Oriol Junqueras, resta importancia a todo lo que está pasando desde el punto de vista económico, que trivialice el hecho de que las empresas estén saliendo, diciendo todavía nos quedan, se han ido 1000 y pico, pero todavía nos quedan aquí 260.000, que crean que van a volver aquellos que se han ido cuando ya el Banco Sabadell o por ejemplo la Caixa ya ha dicho que no vuelve, el que se vaya no vuelve, y si vuelve será dentro de muchos años si realmente se recupera esa seguridad jurídica y normalidad política, social, institucional, que ahora mismo no tiene Cataluña, lógicamente. Pero usted se sorprenderá, porque seguramente no lo conoce como lo conocemos aquí. Mire, aquí en Cataluña primero íbamos a hacer California o Massachusetts. Luego pasamos a Dinamarca, no estaba mal. Ahora ya estamos en la ruta Eslovenia, que si la memoria no me falla, hubo 64 muertos y una guerra civil de una semana. Y finalmente hay alguien que dice que iremos a ser Kosovo. Ostras, por favor, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Y usted cómo diría al señor que quiso poner en marcha la independencia, Artur Mas, hace 5 años, que dijera que ahora Cataluña no está preparada? Hombre, si eso ya lo sabemos todos, ¿quién recaudará los impuestos? Si no hay una agencia tributaria correctamente formada para coger y obtener ese dinero. Andreu Mas-Colell, el gran colaborador en materia económica, ahora le dice a la población que se olviden de la independencia. Mire, esto ha sido una tomadura de pelo de una magnitud tal que le digo que si yo fuera independentista estaría muy rabioso, estaría muy enfadado, porque les han prometido la Arcadia feliz, que las pensiones subirán el 10% cuando el déficit de pensiones de Cataluña es el 2,1, el de España el 1,7, cuando Cataluña coge y es el 18% de los ingresos los que aporta y el 24% del gasto. Les han prometido que bajarán al paro a la mitad. Y cuando el señor Joan Areixo, que dice esto, que era el secretario de Trabajo, dice que eso lo harán reduciendo regulaciones. Yo, mire, me admiro. Últimamente me voy acostumbrando y lo voy asumiendo, pero es de verdad un fenómeno relativamente único en el mundo. Gonzalo Bernardos, no se vaya porque quiero que nos cuente ahora el tema de las pensiones. Esta noticia que dice que a partir de ahora el que se jubile durante la prestación va a perder hasta un 30% de su poder adquisitivo. Y alguna cosa más en relación con esto que estamos comentando, que quieren preguntar también quienes esta noche me acompañan. Pero antes tenemos que hacer una pausa rápida. Les quiero hablar de Metalube, que es el auténtico protector del motor y de las cajas de cambio, ya sea en el coche, en la moto, en su camión, en su máquina. Pues le pregunto precisamente al profesor Gonzalo Bernardos sobre ese particular, sobre esa noticia o ese informe o esa previsión que hace el Fondo Monetario Internacional. Señor Bernardos, dice, los nuevos jubilados perderán un 30% de poder adquisitivo a lo largo de su retiro. ¿Esto cómo lo calcula el Fondo Monetario Internacional? Si alguien se jubila este año en España, según el FMI, o sea, terminas cobrando un 30% menos. Le explico los cálculos que ha hecho. El FMI coge la vida de media de una persona en España, que entre hombres y mujeres hagamos una combinación, y debe estar entre 84 y 85 años. A partir de aquí, ahora la edad de jubilación está a 65 y unos meses, y calcula que en los próximos 20 años nos encontraremos con una inflación del 2%, que es la que recomienda el Banco Central Europeo, y con una revalorización anual de las pensiones del 0,25%. Por lo tanto, cada año se perdería unos 75%, y por tanto, en esos 20 años acumulados, daría un 30% aproximadamente. Luego, lo que tiene en cuenta, y esto es por lo que se llama el índice de revalorización de las pensiones. Pero luego dice otra cosa: aquellas personas que ahora tienen 47 años y se van a jubilar de aquí a 20, no solo perderán el 30% sino de poder adquisitivo, sino perderán un 10% más. ¿Por qué? Porque este factor de sostenibilidad lo que te dice que si la esperanza de vida
es un 10% más alta, tu primera pensión ha de disminuir un 10%. Con eso el panorama es muy lúgubre. No obstante, si tengo tiempo, yo le explicaré que no lo veo tan lúgubre. Bueno, pues no lo ve usted tan lúgubre, no es usted tan pesimista entonces. Se lo explico. Miren, nosotros sabemos todos que lo principal para los políticos son los votos. Entonces, el 23,6% de sus votantes son los pensionistas. Vamos a ver qué partido político quiere tener en cuenta los pensionistas y quiere reducir significativamente año tras año su nivel de vida. Yo creo que no. Yo creo que el PP hizo una reforma de las pensiones para intentar gastar lo mínimo en un momento de una gran debilidad económica, pero yo espero que PP, PSOE y otros partidos se pongan de acuerdo en el Pacto de Toledo y asuman un principio que a mí me parece básico en el estado del bienestar y fundamental. Este principio, que es mantener el poder adquisitivo de las pensiones pase lo que pase. Para mí hay tres cosas que son indispensables en el estado del bienestar. Una es el mantenimiento de las pensiones, de su poder adquisitivo. Dos, es una sanidad que sea buena para todos independientemente de lo que es su nivel de renta. Y tres, la posibilidad de tener una educación pública que le permita como mínimo la escolarización hasta los 16 años. Estas tres cosas las podemos tener en España. Y en pensiones, le he de decir que el sistema de pensiones en España ahora pasa por un mal momento, pero es un sistema buenísimo. ¿Por qué? Primero, es relativamente barato. Está por debajo, en términos del gasto PIB en pensiones, de la media de la Unión Europea. Segundo, le he de decir que es el que se jubila, en promedio, en este año 2017, cobra como primera pensión el 86% de su último salario. Y fíjese, dos comparaciones. Una con la Unión Europea, cobran el 60%. Dos, con Chile, ese, según Piñeira, el creador del sistema de capitalización, es decir, de pensiones privadas, cobran el 34% en promedio. Por lo tanto, una cosa que está bien, yo llamaría a nuestros políticos a intentar conservarla. Porque en un mercado de trabajo uno puede coger y buscarse la vida y tener chapucillas o tener varios trabajos o hacer más horas de las que corresponde, pero cuando uno es jubilado, aquí no tiene otra fuente de ingresos. Y una sociedad moderna, sobre todo, debe estar siempre por encima de todo al lado de los más débiles. Y en materia de trabajo no cabe duda que son nuestros jubilados. Pues le agradezco, Gonzalo Bernardo, sus explicaciones y su información, que es siempre muy acreditada. Por cierto, una cosa más, antes de despedirle, volviendo a lo que comentábamos antes de la pausa, fíjese que ya hay un periódico mañana, por ejemplo, El Mundo, que dice que comerciantes de barrios obreros, en Barcelona sobre todo, les están ya diciendo que esto es como en los peores momentos de la crisis, estamos vendiendo un 30% menos. Lo que usted nos comentaba. Lo que usted decía precisamente. ¿Cómo está cayendo el consumo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo está cayendo el consumo? Yo dirijo el único máster de franquicias en una universidad pública que hay en España y hoy he cogido y hecho estas preguntas. ¿Cómo van los negocios? Y me dicen, los negocios van muy mal porque la gente tiene miedo y tenemos justamente ese dato que usted ha dicho, el 30%. Pero déjenme que haga un llamamiento desde aquí. Esto es un tema catalán. No pasa nada en Madrid grave, no pasa nada en Valencia, no pasa nada en el resto de España. Y a todos el resto de españoles, mi recomendación es, no les va a pasar nada, no tienen por qué temer nada. Y por lo tanto, por lo que esté pasando en Cataluña, no dejen de consumir, no incrementen significativamente el ahorro, porque sin darse cuenta van a parar una economía que tenía una pinta hasta el momento fabulosa. En Cataluña ya lo veremos, Antonio, porque todo depende si mañana nos hacen la DUI o no. Si nos hacen la DUI, mire, nos toca ponernos debajo de la mesa, porque casi cualquier cosa, fíjese lo que le digo, puede ser posible. Profesor Gonzalo Bernardo, ha sido un placer como siempre, le agradezco su presencia en el Cascabel. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por contar conmigo. Un abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, pues esta es la situación que se está viviendo en Cataluña. Dejadme, luego lo vamos a comentar después si queréis. Hay una última hora.
Que ahora ha salido el jefe de prensa de Santi Vila diciendo que no ha dimitido. Bueno, que no ha dimitido, pero da todo el mundo por hecho que está en la puerta de salida. Están bromeando en Twitter si ha suspendido temporalmente su dimisión después de declararla. ¿Qué decías, No, que lo que decía el profesor, que me parece que tiene mucha razón. Claro. A mí lo que me preocupa es que si declaran la declaración unilateral de independencia, decía él, puede pasar cualquier cosa. Eso es lo lamentable. ¿Cómo han llevado a Cataluña al abismo? A este desastre, ¿verdad? Pero a mí sí me gustaría puntualizar, él decía, es un tema de Cataluña, pero no de toda España. Afecta a Yo España. Ahí diciendo. No, hombre, él dice que... Es un tema efectivamente, claro que afecta, el epicentro pero del se está problema refiriendo es a que Cataluña, porque esté pasando lo que está España. pasando allí, dice, hombre, no dejemos nosotros de seguir viviendo más o menos al nivel de vida que estábamos viviendo, si las empresas en venden función menos de en nuestras Cataluña, rentas, que si no nos frenemos nosotros porque allí está pero pasando eso. tú puedes No me parece consumir mal. lo mismo, pero si una empresa de Cádiz vende menos en Cataluña, tendrá menos recursos para crear empleo. Y la incertidumbre ahuyenta a los fondos de inversión. Ahí tenemos otro problema, además de Cataluña, tenemos otro problema gravísimo ahora mismo en nuestro país, desgraciadamente, y ese ya sí que, en fin, no depende de los políticos y no depende de nuestra voluntad. Ese depende, bueno, a ver si Dios nos echa una mano. En ese sentido, es la sequía, la tremenda sequía por la que estamos pasando y las perspectivas no son nada halagüeñas. Los ríos están secos, los embalses están secos y la agricultura empieza ya a sufrir las consecuencias de una forma extraordinaria. Todo esto, claro, va a tener consecuencias pues, en términos de mano de obra, de empleo, lógicamente, y de producción. Vamos a ver, Mónica González. Buenas noches, Antonio. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Porque los embalses cada vez se vacían más y no llueve. No llueve, a ver si llueve, Antonio, pero que llueva bien también, que ahora veremos por qué, si cuando llueve torrencialmente, lo que puede afectar. Los datos son alarmantes a día de hoy, las cifras que tenemos en el día de hoy son espectaculares. Por ejemplo, los embalses que hay a día de hoy, la capacidad total tienen 37,9% de la capacidad total de los embalses, una cifra bajísima que, por cierto, cada vez va descendiendo más pese a las lluvias torrenciales de los últimos días en algunas ciudades españolas. Pero lo más preocupante es que hay dos comunidades autónomas en España que lo están sufriendo de manera muy grave. La primera es Castilla-La Mancha, con un 18,4% que tienen sus embalses, cuando en La Rioja 16,2%, el dato más bajo que hay en la península ibérica. Como ves, son cifras que no solamente alarman, sino que además hace replantearse de alguna manera el por qué también nosotros no estamos haciendo bien el trabajo. Hay que decir también, Antonio, que la situación está, no solamente que sea real, sino que hay fotografías y si quieres vamos a ver y ponerlas sobre la mesa, como por ejemplo esta del embalse del Ebro, donde vemos que prácticamente no hay agua. O esta, este es pantano del Porma, donde como vemos, este es el acueducto, esto es un acueducto sin agua, donde también vemos incluso la tierra, ¿no? Que no, además el acueducto no hace prácticamente ni su trabajo. Y la siguiente imagen es el pantano de Barrios de Luna, que se construyó aquí en los años 50 y vemos unas ruinas. Fíjate que no hay agua. Ya no hay agua, es uno de los grandes preocupante. embalses de España y fíjate, está seco. Y el sector, además, que más le está afectando es la agricultura. Los cultivos, no solamente uno, sino los dos. El de secano, es decir, cereal, por ejemplo, legumbres, por ese exceso de agua. Es decir, cuando viene muchísima agua, esos raudales de agua, afecta porque se lleva prácticamente todo el cultivo. Y también el regadío, por ese déficit de agua de la lluvia con el arroz, el algodón y algunas hortalizas. Esto también es preocupante. O bien, si tenemos muchísima agua, ocuparía los de secano, si tenemos poquita agua a los de regadío. Hay que decir también que la ministra hoy Torrecina de Agricultura ha estado con los compañeros de COPE, ha hablado precisamente de esta situación tan grave, esta alerta tan grave y además ha hablado no solamente de eso, sino de cómo afectaría a los ciudadanos. Si necesitamos agua o garantizamos agua a los ciudadanos, a nosotros en nuestras casas, también se produciría algo yo creo impresionante y muy llamativo, que sería que los agricultores, como acabamos de ver, les perjudicaría como en esos recortes. La ministra se llama Isabel García Tejerina. Claro, eso es. Ahí, si te parece, Antonio, lo vamos a escuchar. Gracias. La gestión del agua lo que tiene que estar dirigida es que a la población no le falte y tendría que haber mayores restricciones en otros usos como la agricultura para evitar, en su caso, que a la población nunca le falte agua. Como dice la ministra, además, también ella apunta a 3 pasos importantes para evitar precisamente esto. Vamos a escucharla de nuevo. Lo que tenemos que hacer en un país como España es gestionar muy bien el agua escasa, planificar y seguir invirtiendo en infraestructuras hidráulicas.
Pues Y si además, los agricultores sufren más restricciones de las que están sufriendo, me temo que las producciones van a tener que dejarlas en tierra, vamos, que no va a haber producción, eso está claro. Efectivamente. Y además otro punto importante es que la falta de agua repercute también en la subida del precio de la luz, es decir, en los bolsillos de todos los consumidores, de nosotros y de la gente que nos está viendo. Ya lo hemos visto, además. Lo hemos visto hace escasos días. Recomendaciones para evitar también, para que nosotros también ahorremos en casa, que cerremos el grifo cuando nos lavemos los dientes, cuando estemos enjabonando los platos, cuando nos duchemos incluso, darnos duchas en vez de bañarnos, utilizar el lavavajillas en vez de lavar los platos a mano y cualquier electrodoméstico como lavavajillas o la lavadora, utilizarla a la máxima capacidad para precisamente ahorrar. Hay que también apuntar que la ministra de nuevo nos apunta algo importante, que son un llamamiento a la concienciación. Si te parece, Antonio, también vamos a escucharla. Cada gota cuenta y por eso es importantísimo que la gente, en sequía o sin sequía, tengamos la conciencia del ahorro del agua, porque el agua que hoy desperdiciamos es la que tendríamos a nuestra disposición si sigue sin llover. La verdad que es un tema terrible, Antonio. Tremendo. Enseguida vamos a saludar a alguien que conoce muy bien el mundo de la agricultura, conoce a los agricultores y sufre con ellos esta tremenda sequía. Enseguida le saludamos en Murcia. Hasta ahora mismo. Tenemos pendiente una cita con Lucas Jiménez, que es el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, que está viviendo con especial inquietud y preocupación todo lo que está pasando con la sequía, lógicamente, y que se traduce en que tienen cada vez menos agua esos 80.000 agricultores de Murcia, de Almería y de Alicante, que participan de este sindicato de regantes. Lucas, buenas noches. Hola, buenas noches, don Antonio. ¿Ya ha visto usted lo que dice la ministra? La ministra dice que cada vez va a haber menos agua si no llueve para los regantes también, y para los agricultores. O sea que ya me contará usted. Pues sí, desgraciadamente esa es una regla de tres muy exacta. ¿Y qué solución le da usted a esto? Pues vamos a ver, las soluciones debe de adoptarlas el Ministerio. Esto no es algo novedoso, al menos en la zona desde la que le hablo, don Antonio. La sequía o el déficit hídrico del Levante es histórico y es de sobra conocido en todo el país. Se podrían haber adoptado medidas para paliar esta situación, al menos en esta zona. Coincido con la ministra en que todo se basa en la ejecución de obras hidráulicas que permitan almacenar agua para estos periodos que periódicamente, y valga la redundancia, visitan a este país. Ahora, vamos a ver, la realidad ahora mismo de esos 80.000 agricultores que trabajan la tierra en Alicante, en Murcia y Almería, ¿cuál es? ¿Qué consecuencias está teniendo esta falta de agua para ellos en esta circunstancia y en estos momentos? Pues le explico cuál es la situación, don Antonio. La cuenca del Segura, esta mañana hemos tenido la reunión en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura. Si restamos el embalse muerto, deben de quedar poco más de 20 hectómetros, 20 millones de metros cúbicos disponibles para el regadío tradicional. Los regadíos dependientes del trasvase, como usted sabe, están a cero desde el mes de mayo. La poca agua que podíamos aprovechar procedente de la desalación, actualmente la necesitan los abastecimientos. Toda la producida procedente de la desalación va a parar al abastecimiento humano. Afortunadamente se han hecho los deberes por parte de las administraciones regionales de estas tres provincias y hay recursos provenientes de la depuración que se están aprovechando, pero son escasísimos. Lo cierto es que el escenario al que nos vemos abocados, si como la propia ministra afirma no llueve, va a ser un escenario de destrucción importante de cultivos. ¿De cultivos y también de mano de obra, de empleo o no? Eso va de la mano, don Antonio. Es decir, el sector aquí emplea a muchísima mano de obra y evidentemente si no hay producto, si no hay cultivo, va a desaparecer mucha mano de obra. ¿Qué cultivos podrían sufrir las consecuencias? Estamos hablando de cultivos, por ejemplo, el brócoli esa zona es la mayor exportadora de brócoli de Europa, de productora y exportadora de Europa. La zona de Murcia, Alicante y Almería. ¿Qué cultivos tendrían, serían los páganos de esta situación fundamentalmente? ¿Frutal, la fruta o las hortalizas?
Ahora mismo estamos en temporada de hortalizas, es decir, tenga usted en cuenta que el territorio dependiente del trasvase es el sujeto actor de prácticamente el 79% de la producción que se exporta fuera de nuestro país, ¿no? Y en frutas estamos en torno al 23-24%. Estamos ahora precisamente en el periodo en el que están cuajando los frutos de los cítricos, ¿no? El limón. Y evidentemente estamos en plena campaña hortícola. Y estos serían los que sufrirían la consecuencia mayor, ¿verdad? Las verduras, las hortalizas. Sí, evidentemente no, pero no olvidemos el arbolado, ¿no? Es decir, yo decía ayer a sus compañeros aquí en Murcia que 44 millones de árboles actualmente dependen directamente del agua, están conectados al regadío. Imagínese en zonas, usted conoce perfectamente Murcia, conoce del peligroso avance del desierto en esta zona, y se puede imaginar que la desaparición, que es una realidad, que puede estar en un plazo de 7 u 8 meses aquí, si no cambia la situación meteorológica, imagínese qué consecuencias, qué gravedad ecológica puede tener la desaparición de esta masa arbórea. Por supuesto que sí. Lucas Jiménez, vamos a confiar en que llueva, por favor, que llueva. Tendremos que hacer rogativas, ¿eh? Y a ver si nos cae un poquito de lluvia en las próximas semanas. Ojalá que cambie el ciclo y podamos hablar de esta situación como algo pasado ya y que sea una pesadilla. Hasta luego entonces, señor Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes de la Cruz. Hasta luego, don Antonio. Buenas noches. Bueno, venga, volvemos al... Dime brevemente, Mónica, perdón, Marto, que voy a repasar los periódicos. Venga. Que llueva no es culpa de nadie, pero el Partido Popular, porque es el que gobierna en España, tiene la culpa de falta de previsión. Yo aquí en este plató, a primeros del verano, ya advertía de que veníamos de un año muy malo, que yo estas cosas del clima las llevo, me interesan mucho, y que me sorprendía... Estamos técnicamente en un ciclo seco de 3 años. Pero que ahora llevamos 3 años, y son 5, ¿no? Pero me sorprendía que desde el Estado, desde el Gobierno, no se lanzara campaña alguna, porque no hay que acordarse de cerrar el grifo cuando ya tenemos la tierra, sino que cuando ves que vienen maldadas para una temporada, empiezas a concienciar. Y entonces, a lo mejor... estiramos el agua 6 meses o un año más, pero si esperas a que ya no haya agua para decirle a la gente y cierra el grifo ya, pero es que ya no hay, es que ya estamos hasta aquí, es que hemos estado despistados, y se reían de mí que decían, la Martu hablando de la pertinaz sequía como en tiempos del caudillo. Bueno, pues para que veas que no era descabellado hablar de ello. La pertinaz sequía no, pero era por la frase que yo usaba. Al margen del que esté gobernando. Siempre. Pero hay que decir, ya saben, no piove porco gobierno. Siempre que echar la culpa al gobierno. En España hubo una oportunidad de hacer un gran plan hidrográfico para toda España, y se lo cargó el señor Zapatero cuando llegó, y puso las desaladoras, que son carísimas. Una desaladora consume la energía de una ciudad de 250.000 habitantes, es decir, sale el agua a precio de whisky escocés de 50 años. Y lo que hay que decir es que yo creo que la solidaridad hidrográfica entre los españoles me parece algo fundamental. Sí, pero ahora ya no hay agua, que no la hay. Sí, ahora ya no hay en ningún sitio. Pero el plan estaría hecho, y en situación de sequía como esta tú no podrías efectivamente trasvasar agua, porque no podrías, porque no hay. Pero si lo tienes es más fácil luego siempre ser solidario, ¿no? En España hay que repensar las estructuras, las infraestructuras y el reparto del agua, pero luego, además, esto es por un lado, pero por otro lado señores, que tenemos una ministra que no tiene que decir hoy lo de cerrar el grifo, señora, hace un año, y campañas en la tele para que se entere todo el mundo, y pegatinas como había antes, cierra el grifo, el gobierno tiene que moverse. Pues me temo que lo vamos a ver dentro de poco eso. Políticas de Estado, esta es una de ellas. No partamos los ríos porque el agua corre por distintas comunidades. Venga, voy con las portadas de los periódicos, empiezo por ABC, Vieito. Ya nos adelantabas tú la portada del periódico que diriges, lleva a Puigdemont en fotografía. Ahí ven ustedes, y el titular, efectivamente, que ya nos adelantabas, Puigdemont lanza a Cataluña al abismo, rechaza ir al Senado, amenaza con declarar mañana, o sea, mañana viernes, la independencia, y provoca un cisma en el secesionismo. Y luego en la segunda portada habláis de Trapero que traiciona a los Mossos. Este es un informe en el que parece ser que Trapero intenta probar que los agentes que favorecieron el 1 de octubre no cumplían sus órdenes, o sea, que actuaron al margen de su
de su autoridad. Mira cómo le es tiene tremendo miedo, esto, mira cómo este le tiene miedo a la cárcel. Un jefe siempre tiene que respaldar a sus subordinados. No, porque este tiene, hombre, una disciplina militar y entonces... No, la disciplina militar dice que la autoridad se delega, la responsabilidad no. Claro, él asume la responsabilidad. Eso te lo dice cualquier militar porque lo aprenden desde el primer día. La autoridad se delega, la responsabilidad. Pero sí, pero mira cómo se quita el muerto, según la información que vosotros publicáis. Eso te habla de la catadura moral de todo el movimiento ese. Sobre este asunto, fijaos, hay mañana en La Vanguardia, bueno, primero dice La Vanguardia, el entorno radical. A ver si puedo ver la portada de La Vanguardia, me parece muy interesante por un artículo o un informe que viene... Está pinchada, efectivamente. Bueno, el titular destacado es: el entorno radical empuja a Puigdemont hacia la declaración unilateral de independencia. Es claro que la gente más radical, partidaria, los más cafeteros de la separación y de la independencia, son los que están dominando ahora mismo a Puigdemont y al resto de consejeros de ese gobierno. Subtitula La Vanguardia: el presidente reúne al Govern y los asesores del Estado Mayor para decidir cómo responder a la aplicación del 155. El gobierno catalán está dividido y aumenta la tensión política entre el Partido Democrático de Cataluña y Esquerra. O sea, Juntos por el Sí también está separada y dividida porque hay gente que es favorable a que se declare la independencia y otros que ven que eso sería una locura. Bueno, en la mesa del Parlamento también empiezan a surgir grietas ante la votación de una declaración unilateral de independencia. Vamos a ver qué pasa el viernes cuando tenga que votarse, a tenor de todas estas, de lo que ya se está visualizando. Gente que ve que, en fin, que van directamente al abismo y que no quieren caer, no quieren precipitarse. Y hay otros que les da igual, se han puesto las orejeras de burro y se han tapado los ojos y les da igual todo lo que sea. La Vanguardia interpreta que el gobierno considera el plantón de Puigdemont por no venir al Senado, como se había dicho, como un rechazo al diálogo, y ese es el titular que destaca, que es un palo para Puigdemont. El gobierno considera el plantón del presidente como un rechazo al diálogo. Puigdemont decide no acudir al Senado para alegar en contra de la intervención de la autonomía. Y hay un informe, un reportaje muy interesante sobre quién forma el llamado Estado Mayor en la sombra que ha impuesto la línea dura en este proceso. O sea, los que han impuesto que haya una declaración unilateral de independencia frente a los que pedían sensatez y o sea, sentido común. Los no electos que influyen más que diputado y consejero. Y aquí da una nómina de gente, entre los que están los actuales dirigentes de Òmnium Cultural y de Asamblea Nacional Catalana, que son los que mandan realmente en Cataluña. Es tremendo. Pero es que además cuenta La Vanguardia, que no es sospechosa de nada en ese sentido, que dice que son gente que, oye, que mandan más que los consejeros, que los consejeros y que los diputados electos, y que son estos: Oriol Soler, Josep Rius, Xavier Vendrell, Agustí Alcoberro y Marcel Mauri, son algunos de los activistas, porque estos son activistas, no son electos, no son diputados, no son parlamentarios, pero ahora mismo son los que están imponiendo las tesis independentistas y que se llegue esto a las últimas consecuencias. Claro, también estos serían los que no irían a la cárcel, probablemente, porque no son los que van a tomar las decisiones en el Parlamento, pero son los que están empujando. Son los que están empujando. Para que los otros sean los que paguen las consecuencias y terminen ante la justicia. Que la aplicación del 155 por parte del gobierno español implique cerrarle el grifo a estas asociaciones de gente que se ha llegado a subir encima de un coche de la Guardia Civil destrozado. ANC y Òmnium Cultural. Ya tiene a sus dos dirigentes, ya los tienen ahí, los tienen detenidos, pero los que le han sustituido, ahí lo ven ustedes, son los que están mandando realmente en Cataluña, como dice La Vanguardia. Pero el proceso es un gran negocio para muchos. Para gran parte de estos, es un negocio. Se llevan sus grandes cantidades de dinero. Pero es que yo entiendo que esas subvenciones, desde que Hacienda controla las finanzas de la Generalitat, espero, porque no tenemos noticia de... Todavía no ha llegado... no creo que hayan llegado... No le ha dado tiempo a ese detalle. Claro, ¿y cuándo vamos a llegar? Pues sigo. Debe ser de las primeras medidas. Más titulares. El Mundo. Puigdemont da la espantada y prepara la independencia. Es el titular del Mundo. Anuncia que no acudirá al Senado porque ya han decidido arrasar con el autogobierno de Cataluña, y el Parlamento inicia hoy ya jueves una sesión que puede desembocar en la proclamación de la nueva República Catalana. Comerciantes de barrios, obreros en Cataluña dicen que la situación que están viviendo es como durante los peores años de la crisis. Vendemos un 30% menos.
por culpa de toda esta historia. Y la foto de portada es para Santi Vila, que titula El Mundo en la puerta de salida. Santi Vila es el consejero de empresa de la Generalitat, que ya algunos medios digitales han dado como que ya ha abandonado, ha dejado el gobierno o lo va a dejar porque está en desacuerdo con Puigdemont para que se declare la independencia. No quiere que se declare esa independencia unilateral en el Parlamento y saldría del gobierno. No se haría responsable de esa decisión. Y Vescansa, que se enfrenta a Pablo Iglesias por hacer seguidismo del proceso separatista. Esta acaba en el PSOE. Esta acaba en el PSOE, sí. La cofundadora de Podemos agrava la crisis de Podemos al afirmar que el secretario general Pablo Iglesias no tiene proyecto para España y solo habla para los independentistas. Para una vez que estamos de acuerdo con Vescansa no la vamos a contradecir. Es que tiene toda la razón. Lo que dice es cierto. Es así. No tiene proyecto para España y hace seguidismo del separatismo. Se ha aliado con el separatismo. El señor de Podemos, el señor Pablo Iglesias. Que se está desdiciendo en Twitter, que ya ha salido diciendo que no ha dicho lo que ha dicho. Si la dejan en la Comisión Constitucional. Así se lo han interpretado todos los medios. El País habla del gobierno catalán que se dispone a declarar la independencia. El País da ya por hecho que en las próximas horas habrá declaración de independencia. Puigdemont se niega a ir al Senado y prepara su anuncio en una sesión del Parlamento. Junqueras asegura que no tiene más opción que proclamar la República y el secesionismo convoca a manifestarse contra la aplicación del artículo 155. El ministro de Rajoy para Cataluña será un catalán de perfil técnico. El gobierno nombrará una comisión que asuma el papel de la Generalitat. O sea, un gobierno en la sombra, o un gobierno que sea el que dirija la Generalitat mientras esté suspendida una vez se declare la independencia y se aplique el 155. Podemos, Pablo Iglesias castiga a Vescansa por discrepar de su política sobre Cataluña. En el PSOE los socialistas vuelven a ponerse al lado del gobierno tras alejarse la posibilidad de elecciones y Ciudadanos, Albert Rivera, asegura que aplicar la Constitución no es una opción sino una obligación. Voy con La Razón. La Razón dice plan Puigdemont, declaración de independencia y resistencia. Ese es el plan de Puigdemont, o sea, el abismo en total. La intención del presidente de declarar la independencia rompe a su gabinete. Forcadell se niega a que se vote la ruptura en el Parlamento y apunta a la Asamblea de Electos. Y ya habla también de Santi Vila, el rostro de la división, que es el consejero que está presente en todos los medios, como el que posiblemente dimita o haya dimitido ya. Y hay un manual de la desobediencia que dice tenemos que estar en primera línea para recibir las bofetadas, los comités de defensa de la República, agitados por la CUP y la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, lanzan consignas para tomar la calle en las próximas horas. Y los periódicos económicos, El Economista, Puigdemont hará la declaración de independencia, la DUI, tras negarse a Rajoy a parar el 155, 5 días. El Banco Santander desata desde Popular la guerra del crédito y las empresas de gran consumo alertan del freno de las inversiones en Cataluña y Expansión, El Corte Inglés, con los nuevos consejeros delegados del Pozo y Nuño que asumen el poder. El presidente Dimas Jimeno no tendrá funciones ejecutivas. Esto es lo que destacan los periódicos económicos. ¿Qué va a ser hoy noticia? ¿Tenemos tiempo? Susana, venga, rápidamente, cuéntanos. Venga, rápidamente vamos a contar las noticias de mañana. Comenzamos en Madrid, donde la comisión creada en el Senado para la aplicación del artículo 155 debate y va a votar también definitivamente el dictamen para que el viernes tengan que discutirlo en el Pleno de la Cámara Alta. Y en Barcelona, a las 5 de la tarde, el Parlamento celebra un pleno para abordar la respuesta a la aplicación del artículo 155, en el que va a intervenir el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Y todo el mundo se pregunta si declarará la independencia de la República o va a convocar elecciones. Bueno, pues por último, la plataforma Universidad por la República y el sindicato de estudiantes van a celebrar una huelga en todas las universidades, en los institutos de secundaria de toda Cataluña, con manifestaciones también convocadas en las 4 capitales catalanas a favor de la independencia. Volvemos a Barcelona para cerrar ya el programa y saber si ha concluido esa reunión de Puigdemont con los consejeros de su gobierno, con los dirigentes de los partidos separatistas y con estos agitadores de la calle, que son los responsables ahora de esas asociaciones como la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Marco Chiasa ha terminado esa reunión, ¿sabemos algo más? ¿Ha dimitido o no el señor Vila? ¿Se sabe algo ahí? ¿Qué cuenta?
Buenas noches, Antonio. Pues ahora mismo siguen reunidos en el Govern de la Generalitat, por tanto ya casi 6 horas de esta reunión para consensuar, eso es lo que quiere Puigdemont, consensuar a su gobierno para la estrategia de los plenos, tanto de mañana como de pasado mañana, en los que se podría declarar la independencia. Respecto a la pregunta de Santi Vila, el diario Voz Populi publica en portada que sí que ha dimitido, pero su jefe de prensa lo acaba de negar. Lo que está claro es que Santi Vila ha sido el político del Partido Demócrata que ha sido más crítico con la posibilidad de que haya una declaración unilateral de independencia. En el caso en el que se confirme la dimisión de Santi Vila, lo que está claro es que Puigdemont procederá a declarar la independencia. Muy bien, gracias Marco Chiesa, gracias y buenas noches, hasta mañana. ¿Cómo ha cerrado el barómetro, Paula Sánchez? Pues mira, a ver si los espectadores nos ponen un poquito más de luz. La reunión no ha terminado, pero según ustedes, lo que va a hacer Carles Puigdemont va a ser declarar la independencia. Así lo han constatado el 56,5% de sus llamadas, frente a un 43,5% que creen que la opción va a ser la de convocar elecciones anticipadas, Antonio. Pues así lo han decidido ustedes. Y nos vamos a marchar. Vieto Rubido, hace un par de días presentabas esta magnífica novela de Emilio Lara, con un título muy sugerente, El relojero de la Puerta del Sol, que tiene parte de verdad y parte de ficción, y que es una historia apasionante, la que narra Emilio Lara. Es una historia apasionante, y la verdad es que la historia de España es tan apasionante que recupere del silencio de los archivos y de los libros a un personaje como José Rodríguez Losada, Emilio Lara, que es un catedrático de historia de un instituto de Jaén. Es preciosa. La historia se llama José Rodríguez Losada, os la cuento muy brevemente. Era un muchacho de un pueblo de León que un día perdió un ternerito, y tuvo miedo a la reacción de su padre, que era un hombre muy violento, y se fue. Y entonces en el camino encontró pues a una persona que lo llevó con él hasta Extremadura. En Extremadura trabajó de ayudante barbero, se dio cuenta que el futuro estaba en Madrid, se fue a Madrid y allí entró en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, se pronuncia como liberal con el general Riego, y cuando llegan los famosos 100.000 hijos de San Luis y él se tiene que marchar, se va a Londres, se exilia en Londres, y en Londres ya de mayor aprende el oficio de relojero y hace unos famosísimos relojes, los Rodríguez Losada London, que son apreciados en el mundo entero. La emperatriz Sisi, Bismarck, vamos, muchísima gente, Bismarck no, Sisi y muchísimos personajes que se interesan por sus relojes. Y le regala el actual reloj. Él viene a Madrid y dice, oye, este reloj tan penoso, bueno, arregla el Big Ben de Londres, y entonces decide crear el reloj de las 12 campanadas. Es de José Rodríguez Losada. Rodríguez Losada. Pues nada, le invitamos a ustedes a que lean esta novela apasionante de Emilio Lara, El relojero de la Puerta del Sol. Por supuesto, yo me la voy a leer, encantado, además. Te va a encantar, y además vas a entender una parte de la historia de España. Claro. Oye, por cierto, lo regaló y no quiso ni un duro. Ni un duro. Y por cierto, lo condecoraron todos los gobiernos y él quedó a vivirse en el reloj con el que nos tomamos las uvas. Porque el amor es muy poderoso. ¿Quién nos ha preparado detrás de la verdad? Patricia Betancor, adelante. Buenas noches, Antonio. Ultimátum del juez que instruye el caso del crimen de la viuda del banquero. 5 días es lo que tienen las partes para poder aportar nuevas pruebas. Después de esto podrían cerrar la investigación de este brutal asesinato aún sin resolver. Y más cuestiones. El policía al que Sergio Morate confesó su macabro crimen lo cuenta absolutamente todo. Entre otras cosas, aclara que la confesión que hizo el acusado la realizó en varias ocasiones y no solo una como pensábamos hasta ahora. Dijo textualmente que no soportaba verle la cara a Marina y la tuvo que tapar con una bolsa. Bueno, tremendo. Estos y muchos más temas en unos momentos, porque ya saben que hay muchas formas de contar las cosas y la nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Volvemos enseguida, Antonio. Adiós, Patricia, adiós, Ricardo, adiós, Vieito, adiós, Ana Samboal, adiós, Martu Garrote y Javier Negre. Les dejamos además con unas imágenes simpáticas sobre los nuevos personajes que van a protagonizar los belenes de estas inminentes Navidades. Esos son los nuevos Caganer, claro, todos estos personajes lógicamente, que están presentes en la actualidad y en la crónica diaria, a propósito del desafío separatista, los nuevos Caganer. Ya lo ven ustedes, hasta Piolín. Piolín se ha convertido también en Cagalé. Claro, por el barco, evidentemente. Ya lo ven ustedes. Bueno, pues nada, estos van a estar en casi todos los belenes, en todos los nacimientos catalanes de las próximas Navidades. Que pasen buena noche, les dejamos con Detrás de la Verdad.